Y vamos a hablar ahora de la doble transferencia, ¿no? En sistemas humanos es inevitable que lo reprimido vuelva a aparecer. Y con más frecuencia concretamente en aquellos que menos pueden defenderse, por ser ellos los que más aman. En la familia este es el caso de los hijos y los nietos. La identificación también abarca la dinámica de la doble transferencia. La primera transferencia es la del sujeto, así por ejemplo los sentimientos de un excluido son asumidos por un progénito. A través de una segunda transferencia, sin embargo, estos sentimientos no se exteriorizan contra el culpable, sino que son dirigidos a otro objeto. Muchos problemas en las relaciones se deben a este mecanismo. A veces también encontramos la doble transferencia ahí donde la víctima, después de sufrir la injusticia, tuvo que permanecer tan impotente que no hubo ninguna posibilidad de actuar. Andrea pregunta, ¿de qué manera obtienen sus informaciones la conciencia de la red familiar o el identificado? Y Hellinger dice, no sé cómo funciona. Únicamente se ve que es así. ¿Cómo? No es comprensible para mí. Ni tampoco tiene importancia para la solución. Pregunta, ¿qué pasa si no hay ninguna persona del mismo sexo que se preste para la representación? Y Hellinger dice, entonces, a veces, lo asume una persona del otro sexo que en consecuencia puede volverse homosexual. Pregunta, ¿es posible que alguien esté identificado con dos personas a la vez? Y Hellinger dice, no. No lo he visto hasta ahora, pero Friedemann tuvo la idea de que una persona así podría volverse esquizofrénica. Fue como una inspiración, algo realmente emocionante para mí cuando me lo dijo. Ahora esta idea está presente, puede actuar y quizá tengamos las reacciones más tarde. Pregunta, si un excluido fue representado por otra persona, ¿qué ocurre en la siguiente generación? Y Hellinger dice, según mis observaciones, existe un factor de tiempo, es decir, se acaba olvidando. Con el tiempo se va debilitando y a partir de un momento dado ya no sigue actuando. Si por ejemplo un nieto está identificado con un abuelo, independientemente de lo que haya ocurrido, y ese nieto por su parte tiene un hijo, esta identificación con el bisabuelo ya no tiene importancia en el nivel de los hijos, al menos no lo he visto nunca. Pregunta, ¿también existen identificaciones con hermanos de los abuelos? Y Hellinger responde, muy raras veces, y solo si estos tuvieron suertes muy especiales. Una frase extraviada en el sistema. Vamos a ver esto que dice. Un hombre joven, en peligro de suicidio, contó en un grupo que, de niño, había preguntado a su abuelo materno, ¿cuándo te mueres por fin y haces sitio? El abuelo se rió con ganas, pero al nieto la frase le había rondado en la cabeza toda su vida. Era una frase extraviada en el sistema. Una frase sí pertenece a otra persona en el sistema, pero se expresa a través del más débil. El coordinador del grupo pensaba que la frase había salido por boca de un niño porque en otro contexto no pudo ser expresada. Y realmente encontraron lo que buscaban. Hacía muchos años, el otro abuelo paterno había mantenido relaciones con una secretaria y a continuación su mujer contrajo tuberculosis. Aquí pertenecía esta frase, ¿cuándo te mueres por fin y haces sitio? O sea, haces lugar, ¿no? El deseo se cumplió, la mujer murió, pero ahora los progénitos, inocentemente culpables y sin saber nada, se hicieron cargo de la culpa y del castigo. Primeramente un hijo evitó que su padre sacara provecho de la muerte de la madre. Se fugó con la secretaria.
Y después un nieto se prestó para tomar sobre sí la frase siniestra y expiar la culpa a conciencia. Él estaba en peligro de suicidio. ¿Cuáles son los indicios de las implicaciones? Siempre que conflictos no solucionados aparecen como fantasmas en relaciones posteriores, se hacen patentes a través de actos y emociones incomprensibles. La sensación de identificación es un estar fuera de sí. Siempre que alguien en un sistema muestra emociones fuertes o una manera de actuar que no se explican por la situación actual, si se percibe que alguien es inaccesible para el diálogo, porque se encuentra como en trance, o actúa como una persona extraña, como si estuviera obsesionado por un conflicto o por miedos ajenos, puede tratarse de indicios de implicaciones sistémicas. Si alguien lucha muy afanosamente o encarnizadamente, muchas veces se trata de una guerra de sustitutos. Tales luchas fácilmente se llevan con especial crueldad. Si existe un chivo expiatorio en el sistema pospuesto, en la mayoría de los casos también lo hay en el sistema antepuesto, por lo que se recomienda buscar ahí. Podemos deducir implicaciones de aquello que ocurre. Con el tiempo se adquiere una cierta sensibilidad, pero hay que ejercerla como un oído musical. La mayoría de las personas empieza a distinguir, a grosso modo, pero una vez desarrollado el oído absoluto, la persona percibe las más mínimas diferencias. Entonces siente lo que otros no sienten. Se requiere, por lo tanto, una cierta práctica y un cierto desarrollo. Hay una persona, Ernst, durante la constelación de Carl, en la cual se hizo patente una identificación con el padre de una hermanastra ilegítima, 10 años mayor, pregunta: ¿hay indicios en una constelación que permitan saber cuándo un sentimiento es adoptado? Y Hellinger dice no. En el caso de Carl fue una conclusión. En un caso así, lo lanzo como un globo sonda y miro a ver si es cierto. Frecuentemente es una hipótesis que desarrollo a raíz de la constelación. El sentimiento de tristeza que mostraba al principio no era comprensible en esa situación. Eso hace sospechar que se trata de un sentimiento adoptado. Verse involucrado en dinámicas ajenas. Hay un tal Wolfgang que dice: una y otra vez me veo en la situación no del acusador, pero de uno que se toma algo a mal, aunque el asunto ya esté liquidado y yo ya me encuentre fuera. Este, por ejemplo, es el caso de un puesto de trabajo donde me despidieron. Y Bergelinger le dice: tienes que decir, ya os merecéis el haberme perdido. Y Wolfgang dice: eso ya lo dije. Y Bergelinger le dice: hay sucesos que son impenetrables. Existen dos constelaciones desencadenantes de trastornos o problemas. La primera consiste en una identificación, sin que el afectado mismo se dé cuenta. Este es el caso de las implicaciones sistémicas anteriormente mencionadas. La segunda situación, que provoca trastornos a un nivel individual, es el movimiento interrumpido hacia uno de los padres. De niño, alguien es cortado en su movimiento hacia uno de los padres. En la mayoría de los casos, la madre. Dice que siempre, más que nada, el movimiento interrumpido es hacia la madre, ¿no? Sea porque tuvo que quedarse en el hospital el bebé, ¿no? O no sé, la mamá se enfermó. O bueno, cualquier vivencia relacionada con una fuerte sensación de rechazo. Siempre que el afectado, incluso el adulto, se dirige a otra persona, es decir, se encuentra realizando un movimiento de aproximación,
en un punto determinado surgen los recuerdos de aquella interrupción, aunque solo sea en forma de recuerdo corporal, por lo que la persona reacciona con los mismos sentimientos y síntomas de aquel entonces. Entre los sentimientos más frecuentes, del movimiento interrumpido, se encuentran la rabia, el odio, la desesperación, la resignación y la aflicción. Sin embargo, el recuerdo también puede expresarse en dolores de cabeza, tensiones musculares o también como decisión en propio detrimento de la persona. Por ejemplo, nunca más me mostraré débil o nunca más pediré ningún favor o de todos modos no sirve de nada. Es decir, en vez de continuar el movimiento hasta que éste alcance su meta, la persona retrocede o inicia un movimiento circular hasta volver al mismo punto de partida. Este es todo el secreto de la neurosis. O sea que si estamos neuróticos, que lo normal acá, es que hay un movimiento interrumpido. Cuando la persona afectada profundiza en estos sentimientos, su voz se vuelve la de un niño y yo me fijo en la edad de esa voz. Si alguien en una situación así expresa rabia y yo lo animo a sacarla, fomento la interrupción. La solución consiste en volver con la persona afectada a aquel punto del pasado. Es decir, permitir que nuevamente sea el niño de aquel entonces y como tal, y con la ayuda del terapeuta de una persona imaginaria, lleve a término el movimiento cortado en aquel momento. Es decir, el terapeuta se presta como representante de la madre o del padre, y de esta manera el cliente hace una experiencia decisivamente nueva que más adelante le permite realizar con mucha más facilidad el movimiento hacia otras personas. Muchas veces se trata de una intervención muy rápida que no dura más de 15 o 20 minutos. Lo mismo puede lograrse también mediante hipnoterapia o terapia de sugestión. Ese ejercicio famoso que hay de movimiento interrumpido es un ejercicio que, según Bert Hellinger, es bastante sanador, Un participante dice: tengo la impresión de que, por principio, no admite sentimientos negativos o agresivos, por ejemplo, frente a los padres. Tanto la bioenergética como la terapia de la Gestalt más bien animan al cliente a expresar tales sentimientos. Entonces Bert Hellinger dice: yo distingo, ¿se trata de un sentimiento original y por tanto de una reacción correspondiente? ¿O de un sentimiento que desvía la atención de otra cosa que se halla detrás? En la mayoría de los casos, la agresión sustituye el movimiento hacia una persona. Si alguien fue pegado o herido, puede sentir que le duele, o incluso expresar su rabia, ya que en este contexto es correcto. Sin embargo, expresar una rabia generalizada contra los padres siempre tiene efectos fatales. La solución únicamente pasa por tomar a los padres. Entonces otro participante dice: dijiste que determinados problemas solo pueden solucionarse sistémicamente. ¿Podrías decir en qué porcentaje estimas estos casos? ¿No? Sí, dice Hellinger, puedo decirte un porcentaje. Según mi experiencia, un 50% de todos los problemas que aparecen en psicoterapia tienen causas sistémicas y únicamente pueden solucionarse sistemáticamente. Más bien diría que se trata de un 70%. El resto, según mi opinión, se debe a trastornos en el desarrollo, al menos en aquellas personas que yo veo. Normalmente se trata de ámbitos complementarios. En cuanto la parte sistémica está aclarada,
frecuentemente surge algo más que debe ser trabajado en el nivel emocional, sin embargo va mucho más rápido después. Entonces Bergelinger dice, no importa cómo se mueva una persona, que se acerque o se aleje, la persona está en movimiento. Si el acercamiento no es posible, procuro que la persona realice el movimiento contrario. Y en algún momento se invierte. Se va con la persona, con lo que ella muestre. Una persona que estaba en el grupo le pregunta, ¿qué hay de la terapia primaria en tu trabajo? Y Hellinger le explica, ¿no?, que el propósito de la terapia primaria consistía en trabajar el dolor primario. En este dolor primario siempre se trata de lo mismo, se desarrolla donde se interrumpe el movimiento hacia uno de los padres. El dolor confirma la interrupción del movimiento, pero no soluciona nada. En vez de hacer que se exprese el dolor, llevo el movimiento interrumpido a su final. Es allí donde surge el amor y cuando éste llega, muchas veces tengo una mancha oscura aquí, ¿no? Y muestra su jersey, ¿no? Esto es lo que queda de terapia primaria. Aparte de un movimiento interrumpido hacia uno de los padres, aún existen los traumas a una edad temprana que soluciono mediante la vivencia misma. Por ejemplo, a través de History Change. En este caso empleo una mezcla de PNL y terapia primaria. Un buen método es el cambio de anclaje, es decir, una escena mala se compensa por una buena. Sin embargo, al tratarse de asuntos profundos, también hay que tener en cuenta el sentimiento. Por eso sujeto a la persona, de manera que sienta la seguridad suficiente para expresar el sentimiento. Y después busco la imagen de una persona que pueda ayudarle y así lo soluciona. La misma persona le pregunta, tú a veces haces que alguien reviva su nacimiento. ¿Cuándo haces eso? Bueno, yo lo hago, dice Hellinger, si hubo un trauma natal. El movimiento hacia la madre ya quedó interrumpido. En un caso así, repito el nacimiento, hago el bonding y después viene la oración al amanecer de la vida. Este primer encuentro con la madre y el llegar a ella es la experiencia más profunda e intensa. Después realizo el cambio de anclaje. Es decir, sujeto a la persona mientras la hago subir por todas las edades de su vida, pasando por todas las situaciones traumáticas, ya que no puede haber otra sensación mejor que la de ser recibido y acogido después del nacimiento. De esta manera hago toda la terapia en una sola sesión. Es decir, trabajo todos los traumas infantiles en un mismo proceso, uno tras otro, empleando el cambio de anclaje. Hago que la persona experimente el sentimiento más positivo y después la hago revivir el trauma. De esta manera el sentimiento positivo se sobrepone al negativo, ¿no? Y ahora le preguntan, la misma persona, ¿cómo se hace exactamente eso? ¿No? Porque a veces que nos lo narren parece una cosa y experimentarlo es otra, ¿no? Hay muchos ejercicios, ¿no?, para hacer, en el cual podemos ir trabajando las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no?, para ver dónde estuvo el trauma, ¿no?, dónde experimentamos el trauma. Simplemente ve subiendo las edades de tu vida. Si hay algo que te hace parar, quédate allí, ¿no? Es como podríamos explicarlo, ¿no? Podemos hacer en el suelo, ¿no?, una línea dibujada, la línea, o una soga también puede ser, y en ella vamos poniendo diferentes cuadrados de papel donde vamos determinando las etapas de nuestra vida, ¿no? El nacimiento, no sé, los 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, así, y nos vamos parando los papeles, ¿sí?, y vamos sintiendo en cada una de las edades, a ver si podemos detectar dónde está el problema, ¿no? Y nos quedamos en la que sentimos más, ¿no? Así, ¿no?, de repente empieza a respirar profundamente y a llorar, y le pregunto, fíjense, él ni siquiera pone las edades, sino solo pone, o sea, como que va avanzando, ¿no?
y le pregunta, ¿qué edad tienes ahora? ¿Y qué ha pasado, no? Dejo que el cliente mire la situación y mientras lo sujeto o hago que otra persona del grupo lo tome en brazos y espero hasta que ello sea superado, ¿no? Después pasa a la próxima escena. Así se comprimen 500 horas de análisis en una sola hora de tratamiento, dice Hellinger, ¿no? Esta es la terapia individual en lugar de o en combinación con la sistémica. Bien, y ahora viene un tema que es muy bomba, muy buenísimo, excelente, ¿no? En las constelaciones, que es el tema de las imágenes. Bert Hellinger dice que hay imágenes interiores que atan e imágenes interiores que liberan los guiones de vida, ¿no? Esto de los guiones de vida lo habló el famoso Eric Berne, que es el creador del análisis transaccional. Yo tengo ahí por ahí en el canal unos videos, ¿no? Donde se habla del guión de vida, que está basado justamente en esto. Según este autor, nuestro guión de vida se puede cambiar, porque él dice que nosotros nuestro guión de vida lo formamos, lo hicimos hasta los 5 años de edad. Y después de los 5 años de edad quedó trazado así y es lo que representamos durante toda nuestra experiencia. Entonces, como en las constelaciones se trabaja mucho con las imágenes interiores, frecuentemente en terapia nos damos cuenta de que una persona vive de acuerdo con una imagen interior que presenta un cierto desarrollo, es decir, una historia. En análisis transaccional, estas historias se llaman guiones. Tales imágenes tienen dos orígenes diferentes. Por una parte existen las imágenes interiores en las que un niño reencuentra en forma de argumento una experiencia traumática que hizo. Por otra parte se hallan las imágenes interiores que indican implicaciones sistémicas. O sea, vamos a volver a repetir. Hay dos orígenes, ¿no? Las imágenes interiores, ¿no? Que sería lo que le pasó al niño, ¿no? O nos pasó cuando niños. Y las otras imágenes interiores en las cuales están plasmadas o que se muestran las implicaciones que tenemos con el sistema. Cuando un niño hace una experiencia traumática, frecuentemente la interioriza, organizando a continuación toda su realidad alrededor de ella. Muchos cuentos y mitos describen este tipo de patrones, ¿no? Entre ellos conocemos el de Hansel y Gretel, la Caperucita Roja, el dinero llovió del cielo, la Bella Durmiente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Bella Durmiente duerme con la idea de que al despertarse, al cabo de 100 años, aún tendrá 15 años. Esto es ilusorio. La solución que ofrece el cuento anima a la niña a seguir durmiendo. Si la Bella Durmiente se da cuenta que después ya no será joven, se despierta un poco antes. En el cuento del lobo y las 7 cabritas, la madre le dice: tengan cuidado del papá malvado. Los hombres que eligen esta historia muchas veces provienen de familias en las que la madre despreciaba al padre y la abuela paterna al abuelo. En la historia de Juan en la prosperidad, muchas veces significa que un abuelo perdió su fortuna y en un caso así se le puede pedir al abuelo: bendíceme si yo la conservo, ¿no? La Caperucita Roja representa la seducción por un familiar mayor. El pequeño Juan es feliz al volver a casa, la madre le abre la puerta, pero ¿qué ocurre si es el padre que le abre la puerta? Es curioso que todos los cuentos que conocemos contengan imágenes de un desarrollo que atan, y que las soluciones que presentan hacia su final sean siempre ilusorias, sirviendo sobre todo para mantener el status quo. Si el cuento o la historia describe una vivencia que un niño pueda hacer antes de los 7 años, frecuentemente indica una experiencia personal y no un proceso sistémico, ¿no? Fíjense, lo voy a decir de vuelta. Si el cuento o la historia describe una vivencia que un niño pueda hacer antes de los 7 años,
frecuentemente indica una experiencia personal, o sea, no tiene nada que ver con las implicaciones sistémicas. Ahora bien, también existen muchas historias que no tienen nada que ver con experiencias de la infancia. Y acá viene la descripción que hace Hellinger, ¿no? Por ejemplo, la imagen que acompaña a una persona es la de Otelo o de Ulises, ¿no? Se trata de una descripción de una experiencia que un niño no puede hacer. Existen muchas historias de este tipo que describen experiencias que solo un adulto puede hacer. Quizás un niño se sienta fascinado por una historia, así y sin saber por qué. Quizás un niño se sienta fascinado por esta historia, ¿no? Y en un caso así puede deducirse que esta historia se refiere a otra persona que antes desempeñaba o tendría que haber desempeñado un cierto papel en un sistema. Por regla general se trata de una persona con una suerte trágica, quizás un excluido, ¿no? O que en el sistema hizo sitio para otra persona. Así la historia se convierte en imagen de una vida real que ya antes tuvo importancia en el sistema. Al mismo tiempo, sirve de guión que permite que algún miembro del sistema represente una vez más a la persona excluida. Independientemente de si se trata de imágenes basadas en vivencias y sucesos traumáticos o de imágenes con un fondo sistémico, es posible buscar tales historias. Y un método, dice Hellinger, para averiguar este guión y la historia sistémica consiste en contar la siguiente historia. Por eso ahora él aquí cuenta una historia, ¿no? Que vamos a ver qué historia, ¿no? Dice que un hombre piensa que ya ha trabajado bastante, que realmente podría permitirse algo bueno ahora, ¿no? ¿Quién no ha tenido ese sentimiento? Así que sale de su casa para viajar a otra parte y pasea un tiempo por las calles de aquel lugar hasta llegar a una casa que en grandes letras dice Teatro del Mundo. Entonces el hombre piensa, este es el lugar adecuado, y se compra una entrada. Algo caro, pero no me importa ahora. Después entra, se sienta en la sala, se apoya cómodamente y espera. Finalmente se apagan las luces y la cortina se levanta, ¿no? El telón, y comienza la representación. Mientras va dándose la representación, él se da cuenta de que, ¿no? Eso le suena conocido y dice, esta obra la conozco de la literatura, no es nada nuevo. Y al seguir mirando descubre que esta es la pieza que él mismo en su vida representa. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama tu pieza? Tu pieza debe ser tu rol, ¿no? Tu personaje o tu escena, ¿no? Es una pieza que existe en la literatura, o bien en forma de cuento o de película, de novela, de obra de teatro, quizás también como biografía. Siempre que sale el nombre de la pieza es una sorpresa y la mayoría de las veces algo embarazoso. ¿Alguien de ustedes sabe sobre su pieza? Como punto central se halla la representación de dos imágenes concentradas de espacio y tiempo. Por una parte, la imagen que muestra el pasado hasta hoy, es decir, la imagen interior que ata, y por otra parte una imagen de solución, la imagen interior que libera. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un rato? La que ata y la que libera. La primera es la puesta en escena de la imagen interiorizada del sistema que la persona forma parte, es decir, lo que llamamos cuando se despliega el campo, ¿no? Y cuando configuramos el sistema. En ese contexto se parte de la base de que el lugar sistémico que nosotros ocupamos en esta imagen en relación a los demás miembros del sistema determina de manera decisiva nuestros sentimientos y nuestro actuar. La segunda imagen, que es una imagen de solución o de futuro del sistema, corresponde a los órdenes del amor, confiriendo a cada miembro de la familia el lugar bueno que le corresponde. Siempre que esta imagen es interiorizada,
dejando el tiempo y el espacio suficientes para que pueda actuar, también desarrolla su influencia curativa sobre los sentimientos y el actuar del individuo y sobre el sistema entero. Igual que los programas de montar bicicleta o aprender inglés en el colegio, también los de los papeles familiares pueden estar años sin utilizarse, pero siguen funcionando perfectamente, con la diferencia de que el aprendizaje observacional tiene efecto sin las fases de estudio y práctica necesarias para el aprendizaje procedimental. En este contexto resulta interesante el relato de un empresario que hace muchos negocios en Japón, ¿no? Cuenta que los hombres japoneses, al subir en la jerarquía de su empresa, cambian de tono de voz. Con cada nivel la voz se hace más grave y más alta. No es una cosa que ensayen, pero todos lo hacen. Nuevo papel, nueva voz. ¿No? Claro, eso es un programa. Aprendemos así, que hay que hacer así y hacemos así, ¿no? Es posible que las personas que asumen un papel determinado de forma inconsciente se sientan incómodas e incluso perseguidas por ese papel, como si viviesen en contra de su propia voluntad. Muchos padres, por ejemplo, sufren cuando tratan a sus hijos de manera brusca o estallando de rabia. Dice, es como que sintieron que no lo pudieron controlar, que les sobrevino, ¿no? Y después lo lamentan. Y capaz que justamente esos padres, cuando eran niños, tuvieron padres que eran violentos con ellos, ¿no? Y ellos capaz que eran retraídos y sumisos, pero claro, después les sobreviene ese papel y no saben, como, no soy yo esto que estoy haciendo, no me conozco, ¿no? La escenificación de la salud. El mismo suspenso que una película policíaca lo tiene, también el efecto de la obra familiar de origen sobre la salud tiene sobre las personas. Robert Dilts descubrió que incluso el cuerpo aprende de memoria y refleja la obra familiar con todas sus funciones. El cuerpo relata nuestra historia familiar como metáfora, es decir, como una secuencia de imágenes cuya estructura se parece a otro contenido. Gracias a las imágenes, ese otro contenido resultará más claro y más sencillo de entender. Por ejemplo, decimos, la idea debe madurar, ¿no? Que es una manera de decir, ¿no? En este caso comparamos la idea con un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Porque una idea lo estamos comparando con un fruto que tiene que madurar, ¿no? Es evidente que una persona que tiene buenas ideas no tiene realmente fruta en la cabeza, pero la imagen de la idea como una fruta que madura nos ayuda a entender por qué un proceso intelectual de calidad necesita tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que el cuerpo entero de una persona cuente una metáfora acerca de la historia de su familia? Imagínense, nuestro cuerpo entero, una metáfora acerca de la historia de la familia. ¿Recuerdan cuando hablamos anteriormente sobre el cerebro? ¿No? Dijimos que el cerebro no tiene centros funcionales tan claramente separados como se creía antes. Cada una de las neuronas está conectada con un número casi infinito de circuitos que controlan nuestro cuerpo y nuestro comportamiento. Por lo tanto, resulta más que probable que cada neurona, por un lado, tenga grabado el recuerdo de nuestra situación familiar, mientras que por otro participe en el control de los procesos de movimiento, lenguaje o digestión. Además, de este modo podemos comprender que la psique y el cuerpo son en realidad la misma cosa. Es también el cerebro el que facilita, de manera electroquímica, unos fenómenos tan increíbles como los recuerdos, las sensaciones y las ideas.
es el mismo órgano que dentro de nosotros organiza simultánea e inseparablemente la psique y el cuerpo. Ejemplo, si giras el volante del coche hacia la derecha, este proceso se ve acompañado a la vez por un fenómeno invisible y otro que es visible. Por un lado, quieres llegar a un destino determinado. Este pensamiento invisible, llegar a un lugar determinado, te hace girar el volante. Por otro, el giro del volante tiene la consecuencia visible de que las ruedas del coche se muevan también hacia la derecha. No hacen falta dos personas para este proceso, uno que piense y el otro que maneje. Tú eres el cerebro del coche, capaz de hacer las dos cosas simultáneamente, igual que nuestro cerebro controla tanto la psique como el cuerpo. Es precisamente esta simultaneidad o paralelismo la que le permite al cerebro hacer aparecer en el cuerpo una enfermedad, como por arte de magia. Entonces, a lo que vamos llegando, fíjense con este asunto de las constelaciones imaginativas, que está muy interesante, es que, claro, todas las imágenes internas estas, que si la obra no se puede desplegar, ¿no? Ahí con los actores externos, entonces nuestro cerebro la ejecuta dentro, en este caso con una enfermedad. El cerebro se aprovecha, ¿no?, de esta estructura y la utiliza para desarrollar una metáfora corporal. En los casos de muchas enfermedades, es posible encontrar un paralelismo entre una reacción corporal y la historia familiar. Otro ejemplo es el de las migrañas. Vieron que hay muchas personas que sufren dolores de cabeza terribles y no se les va con nada, ¿no? Bien. Que son como dolores de cabeza continuos las migrañas, ¿no? Creo que es eso, porque no sé. A mí cada tanto me duele la cabeza, pero no siempre. Parece que la migraña es cuando te duele siempre, todo el tiempo. Acá explica lo que es. Se trata de unos dolores de cabeza insoportables como consecuencia de una serie de reacciones y como que los vasos sanguíneos, dice, ¿no? Se oponen entre sí, ¿no? Se reaccionan entre sí. A menudo, un terapeuta encuentra en este tipo de clientes un paralelismo entre la familia de impronta y la estructura del dolor de cabeza, y en la mayoría de los casos, algunas de las personas de referencia importante viven en una situación opuesta, crónicamente irreconciliable y dolorosa, ¿no? O sea, ese conflicto ahí externo que hay en nuestro sistema, ¿no? Entre, puede ser dos familias o dos personas, esos opuestos, ese dolor que vivo ahí, entonces mi cerebro lo vive internamente, ¿no? Puede ser, dice, que sean los padres del cliente o la madre y la abuela que se peleaban entre sí, ¿no? Bueno, dos contendientes en la familia, ¿no? Ante este contexto resulta especialmente sencillo de comprender el fenómeno del llamado desplazamiento de síntomas. Acá dan otro ejemplo de uno que se operó de la hernia discal, ¿no? Consiguió liberarse de los dolores de espalda y después de eso, de esa operación, empezó a sufrir el codo de tenista, ¿no? A pesar de que nunca jugó al tenis. Tengo la sensación, decía el cliente, de tener un problema en el cuerpo que se va desplazando, ¿no? Una vez más se trató el dolor, pero no la obra ratonera, por eso lo llaman la obra ratonera, que tenía programado un acontecimiento doloroso en el escenario de su vida. La función llega siempre a realizarse de una forma u otra. Si falla uno de los actores, la espalda,
se contrata otro, el codo, ¿no? Porque vieron que a veces pasa que nos duele por un lado y después se nos va el dolor por otro lado. Bueno, resulta que una médica de Hamburgo de cierta edad y con muchos años de experiencia profesional comentó acerca de unos clientes que tenían psoriasis, una enfermedad crónica de la piel de difícil tratamiento. Curiosamente, la psoriasis se curaba espontáneamente si el afectado tenía un accidente grave. Miren lo que observaron, ¿no? Porque, a ver, tener un accidente grave para curarte la psoriasis, ¿no? Medio como que... Bueno, según nuestra teoría de la ratonera, lo que ocurre es que el accidente asume el papel del malhechor, sustituyendo a la piel. Esta a su vez pierde su papel, igual que en el cuento de Hansel y Gretel, no hace falta tener a dos brujas. Si hubiese dos brujas ya sería una obra diferente. Del mismo modo, el cerebro de cada persona conoce con exactitud el reparto de la obra familiar interior. ¿Ven? Por eso es tan importante tener en orden a todos los integrantes dentro nuestro. Porque si no se nos vuelan los papeles y bueno, ya sabes lo que pasa si nos vuelan los papeles. Una pareja de amigos dice que tiene una niña pequeña y dos niños mayores que esta, a los que suelen llamar los chicos. Con 3 años la niña fue a ver a una amiga y después de darse una vuelta por la casa preguntó: ¿dónde están tus chicos? En su obra, para la niña, ¿no? Ella entiende que si hay una niña tiene que haber dos chicos, ¿no? Por cierto, la psoriasis de una cliente muestra claramente, ¿no?, cómo desapareció esta en 2 días tras ingresar en un hospital por haber sufrido un accidente. Una vez recuperada, la enfermedad de la piel volvió de inmediato. Miren ustedes qué cosa increíble, ¿no? Con frecuencia el cerebro escenifica enfermedades después de la muerte de un miembro importante de la familia, ¿no? Casi siempre el padre o la madre, a pesar de que, debido a la defunción, ya no están todos los actores, ¿no? Las neuronas insisten en querer llevar a cabo la filmación, reemplazando al difunto por el propio cuerpo. A menudo una persona equilibrada y segura de sí misma sufre de ataques de ansiedad u otros problemas tras la muerte de un progenitor temido o no querido. La imagen crónica del enemigo ya no está, y por tanto ahora tiene que desplazarse hacia el propio sistema nervioso. Sobre todo, si una persona ha tenido que cuidar de sus padres tiránicos durante muchos años, es posible que tras su muerte desarrolle una enfermedad que la sigue teniendo atada y limitada. Ante este contexto, los distintos cultos a los muertos practicados en muchos países y culturas nos parecen muy razonables y prácticos para la salud física y mental de la persona. Bert Hellinger habla de que nosotros tenemos que estar en conformidad con el destino. ¿Y qué significa, no? Claro, a veces esto de conformarnos no es muy... no nos cae muy bien. Nosotros por lo general estamos en contra siempre de todo, nos oponemos a todo en nuestra vida, ¿no? Pero él dice que hay una parte de la fatalidad que pertenece a mí mismo, por ejemplo, una enfermedad hereditaria, una mutilación de guerra o condiciones difíciles en la infancia. Y si yo me rebelo contra este destino invariable, o me muestro descontento, manteniendo viva la irritación y la reivindicación, o buscando culpables, o no integrando esta fatalidad en mi vida, entonces este destino tampoco puede desarrollar su fuerza.
Al igual que puedo ser salvado de manera inmerecida y sin intervenir personalmente, por ejemplo, puedo recibir un regalo que otros no reciben, ¿no? Algo que me toque a mí y a otros no. También tengo que asentir si se me exige llevar las consecuencias de algo negativo que ocurrió sin yo tener la culpa. Porque al destino no le importan nuestras reivindicaciones ni tampoco nuestra reparación. En el caso de una culpa fatal, como única salida, me queda el conformarme. La sumisión a un contexto inextricable y sumamente poderoso, sea para mi felicidad o para mi desgracia. La actitud que sirve de base para esta manera de actuar se llama humildad. La humildad me permite tomar mi vida y mi felicidad tal como me vienen dadas y mientras duren, independientemente del precio que otros pagaron por ello. También me permite asentir a un destino duro si me toca a mí. Esta humildad hace cuajar la experiencia de que no soy yo el que determina el destino, sino que el destino me determina a mí. También es la respuesta adecuada a la culpa y a la inocencia fatales, poniéndome a mi mismo nivel con las víctimas. Me permite honrarlas, no tirando o limitando aquello que recibí a su costa, sino justamente aceptándolo, a pesar de su alto precio, y transmitiendo parte de ello a otros. La expiación, dice Hellinger, destruye el respeto, y el respeto hace superflua la expiación. La recompensa consiste entonces en que esta conformidad en mi interior se convierta en fuente de fuerza. Esta es la recompensa positiva y siempre actúa para bien. Parece un poco, ¿no?, difícil esto porque a nosotros, a todos nos cuesta aceptar nuestro destino, ¿no? Acá da un ejemplo, ¿no?, que me parece interesante, de un participante en un grupo de constelaciones, un hombre de mediana edad, que se comportaba de manera curiosa y se aislaba de los demás como si estuviera ausente. Pronto supieron que su madre, en el parto, sufrió una rotura de pelvis. En la constelación de su familia de origen, él se puso totalmente al margen. No quería participar, ¿no? La madre, sin embargo, estuvo dispuesta a pagar el precio, pero el hijo no pudo aceptarlo porque el precio era muy alto. Lo que puede hacer el hijo en un caso así es valorar lo ocurrido y decir: querida mamá, tomo mi vida al precio que a ti te costó y, justo por eso, le rindo honor y le saco provecho para alegría tuya. No habrá sido en vano, ¿no? Justo porque te costó tanto, te demuestro que valió la pena. Esa es una frase muy potente, ¿no?, en estos casos. De esta manera, para la madre también esto significa una descarga. De lo contrario, es doblemente duro para ella, y si acaba bien también puede llevar más fácilmente aquello que pasó. Frecuentemente ocurre también que alguien, tras una salvación inesperada, sigue viviendo como muerto, ¿no?, como si ya hubiera terminado su vida. Y también da un ejemplo de este caso, ¿no? Alguien que iba a morir y es salvado, ¿no? Entonces dice Hellinger, dice que en un curso había un tipo simpático, pero la mayoría del tiempo estaba ahí, sentado como si estuviera sin vida. Entonces hizo una regresión con él, y cuando esta persona tenía 5 años, se vio a sí mismo echado en la cama, y en su hombro había salido una úlcera grande. Los médicos rodeaban la cama con caras de preocupación, y en ese momento él se murió interiormente. Más tarde lo operaron y resultó que el tumor era benigno. Él, sin embargo, ya había terminado con su vida y siguió viviendo como muerto. Lo que corresponde en un caso así es que la persona afectada dé gracias por su salvación, aceptando nuevamente el regalo de la vida y sacándole provecho, ¿no? Siempre, fíjense en que todo termina, ¿no?, con un sí a la vida, ¿no?, un aceptar la vida como es. Fíjense en que en las constelaciones se ve mucho esto, ¿no?, de lo del destino se habla bastante. Y ahora vamos a ver un poco esto de estos hijos que son de rescate.
y qué significa el hijo de rescate. Con frecuencia ocurre que en caso de una separación, ¿no?, cuando el padre y la madre se separan, se entrega a un hijo como recompensa. Por ejemplo, una hija de un segundo matrimonio se va con el primer marido. Si la madre toma otro marido, hay que pagarlo. Una posibilidad consiste en dejarle la hija al primer marido. De esta manera el asunto queda liquidado. Muchas veces se paga también con un hijo si los padres de la mujer no quieren permitirle que se casen. En un caso así, la mujer a veces les da a los padres su primer hijo. Nadie sabe por qué, pero es el rescate que paga. Entonces la mujer puede quedarse con su marido, y el hijo puede decir: lo hago a gusto, pero tú eres mi abuela y esta es mi madre. La condición básica para que el amor fluya, dice Bert Hellinger, es que haya orden. Y aquí me refiero a las reglas que conducen la convivencia de un grupo a cauces fijos. En todas las relaciones duraderas se desarrollan normas, ritos, convicciones y tabúes comunes que a continuación adquieren un carácter vinculante para todos, ¿no? Dentro del grupo familiar, cada grupo, cada sistema tiene unas ciertas normas, reglas, ¿no?, a las cuales todos cumplen para sentir que pertenecen, porque si no cumplimos con esas reglas, sentimos que dejamos de pertenecer, ¿no? Esto sería como un orden superficial, dice él, ¿no? Un orden exterior y acordado, y varía en cada sistema y cada grupo familiar tiene sus normas, sus rituales, sus convicciones, sus tabúes, etc., ¿no? Pero detrás de este actúan órdenes predeterminados que no tienen nada que ver con el acuerdo, por eso ahí es donde se dan los desacuerdos. Nosotros podemos acordar como personas en la forma, llevarnos de determinadas maneras entre un grupo, un sistema familiar. Pero detrás de eso, ¿no?, hay otros órdenes que no son estos, que son externos, ¿no?, habla Hellinger. Y él habla mucho de la conciencia. Y la conciencia, dice Hellinger, actúa como sentido de equilibrio en las relaciones. Siempre que entramos en una relación, nos vemos dirigidos por un sentido interior que reacciona automáticamente si hacemos algo que podría dañar o poner en peligro la relación. Es decir, hay como un órgano interno para el comportamiento sistémico, parecido al órgano interno que nos sirve para mantener el equilibrio. Entonces, cuando nos salimos de ese equilibrio, la sensación de malestar producida por esa caída, ¿no?, esa falta de equilibrio, nos devuelve al equilibrio. Esto se llama compensación, ¿no? Buscamos compensar. Entonces el equilibrio se regula por el malestar o por el placer. Si nos encontramos en equilibrio, estamos en una sensación agradable de placer. Pero cuando nos salimos del equilibrio, es una sensación de malestar, que nos indica el límite en el que tenemos que cambiar para que no ocurra ninguna desgracia. En las relaciones rigen unos órdenes determinados. Si estoy en armonía con esos órdenes y en consecuencia puedo permanecer en la relación, yo me siento inocente y en equilibrio. Por eso todos tenemos esta necesidad de sentir que pertenecemos al sistema, porque en cuanto siento que dejo de pertenecer, dejo de sentirme inocente y me siento desequilibrado, ¿no? Por eso cuando me desvío, ¿no?, de las condiciones que me permiten conseguir unas relaciones que ya he logrado, ¿no?, y veo que mi relación puede peligrar, me surge la sensación de malestar. Y entonces me obligan a volver a donde estaba, para no sentir ese malestar. Esto se experimenta como culpa. Por eso todos nosotros en nuestros sistemas familiares tendemos a hacer esto.
de que cuando me siento ya que estoy haciendo algo que va en contra de ese equilibrio, de esa pertenencia a mi grupo, me siento mal, entonces vuelvo otra vez a lo mismo para no sentirme culpable, porque todos queremos sentir esa inocencia. A esta instancia que controla este proceso, ¿no?, de culpa, inocencia, pertenezco, no pertenezco, se perdió el equilibrio, no estoy en equilibrio, o sea, me siento mal o bien. Bert Hellinger a este órgano de equilibrio, esto que equilibra, le llamó conciencia. Este sentimiento de culpa e inocencia siempre lo experimentamos en nuestras relaciones. ¿Bien? Y siempre la culpa se refiere al otro. Me siento culpable si hago algo que perjudica la relación con otros. E inocente si hago algo provechoso para la relación con otros. La conciencia nos ata al grupo para nuestra supervivencia, independientemente de cuáles sean las condiciones que éste nos imponga. Por eso todos tenemos esta sensación de culpa con respecto a nuestras familias, ¿no? Que parece que si ya dejáramos de hacer lo que hace todo el sistema, dejaríamos de pertenecer y eso nos haría sentir culpa. Entonces, acá hay un ejemplo en un grupo, ¿no?, un médico que contó que una mañana su hermana lo llamó pidiéndole que pasara a verla, porque le quería consultar un problema médico con él. Entonces el hombre va a lo de su hermana y estuvieron hablando durante 1 hora. Entonces el hermano, que era el médico, ¿no?, le dice, bueno, sería mejor que fueras a ver a un ginecólogo, le dice el hermano. Entonces ella fue y dio a luz a un niño. El médico no había percibido que su hermana estaba embarazada. O sea, el médico del hermano, ¿no? La hermana tampoco había percibido que estaba embarazada, ¿no? Y sin embargo, dice acá Hellinger, que los dos eran médicos, tanto la hermana como el hermano, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? A nivel oculto del sistema estaba prohibido percibir embarazos. Fíjense, y todos sus estudios académicos no les habían servido para nada para poder superar este bloqueo de percepción. Fíjense que es tan fuerte, ¿no?, estas implicaciones, intrincaciones que hay, estas cosas que hemos aprendido de nuestro sistema, que aprendemos a negar eso que para nuestro sistema no está bien hacer, y ellos, siendo médicos, no podían percibir un embarazo, como tenían un rechazo, ¿no?, hacia poder percibir que alguien estaba embarazada, en este caso que era la hermana ¿no? Esta conciencia vela por las condiciones para nuestras relaciones. Es decir, vela por la vinculación. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la diferencia entre vínculo y relaciones? Por este equilibrio entre dar y tomar, y por el orden. Tan solo puede conseguirse una relación buena o satisfactoria o lograda, ¿no?, si estas 3 condiciones se cumplen a la vez. No hay vinculación sin equilibrio y orden. No hay equilibrio sin vinculación y orden. Y no hay orden sin vinculación y equilibrio. Las voy a volver a repetir porque es importante. Las 3 condiciones se tienen que cumplir a la vez. Entonces, no hay vinculación sin equilibrio y orden. No hay equilibrio sin vinculación y orden. Y no hay orden sin vinculación y equilibrio. Estas condiciones se experimentan en el alma como necesidades elementales. La conciencia está al servicio de las 3. Y cada una de estas 3 necesidades se impone por una sensación particular de culpa e inocencia. Por lo tanto, nuestra experiencia de culpa difiere dependiendo de si la culpa se refiere a la vinculación
al equilibrio y al orden, y por esa, perdón, al equilibrio o al orden, ¿no? Vinculación, equilibrio, orden. Depende con cuál esté relacionado, ¿no? La culpa. Si con la vinculación, si con el equilibrio, con el orden. Y por la misma razón sentimos la culpa y la inocencia de maneras diferentes, según a quién está sirviendo esa culpa, sea la vinculación, sea el equilibrio o al orden, ¿no? En este campo, la conciencia reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener algún derecho de formar parte del grupo. Y tenemos mala conciencia si nos hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Este asunto de la pertenencia es bastante culposo, diría yo. O sea, podemos experimentar buena conciencia, como dice Bert Hellinger, o mala conciencia, según sienta que pertenezco o que dejo de pertenecer. Cuando yo siento que pertenezco, creo tener buena conciencia. Y como quiero sentirme inocente, entonces hago lo que hace mi sistema y sigo haciendo lo mismo del sistema, para no dejar de pertenecer, o sea, no sentir que dejo de pertenecer. Cuando yo hago lo contrario, siento mala conciencia. Y entonces eso me hace sentir como que yo estoy perdiendo la pertenencia a ese grupo, ¿no? Por eso el de pertenencia es muy importante, ¿no? Vieron que cuando se hacen las constelaciones, ¿no? Esto es importante saber para qué se hace, porque a veces hay cosas que no sabemos para qué se hacen. Siempre se hace una ronda, ¿no? Cuando es una grupal presencial, ¿no? Hay personas, se hace una ronda con sillas, con almohadones o lo que sea, ¿no? Entonces Petra dice: estoy pensativa porque noto que aquí se repite algo entre tú y yo que me es muy familiar. Hasta ahora lo manejaba tomando mi vida en mis propias manos y diciéndome: vale, ya saldré adelante. Y realmente me defendía bastante bien. Pero noto que eso ya no me basta. Siento de manera diferente, pero siempre desencadeno las mismas reacciones y realmente quiero atacar por ahí. Al menos quisiera ver una solución. Si seré capaz de aceptarla, no lo sé, porque ese es otro tema que tienen las constelaciones, que tienen dos etapas muy importantes, que son la que el cliente plantea su tema y la que después dice qué solución quiere ver. Lo que pasa es que la solución después se muestra en el campo y nosotros no queremos aceptar esa solución, ¿no? Eso es lo que nos cuesta. Por eso pues vamos y seguimos constelando y constelamos y constelamos para ver si se arregla. Es que no se va a arreglar nada por mucho que haga. Por eso en las constelaciones se dice menos es más es menos, ¿no? Entonces Hellinger dice que hay un principio terapéutico de cuando se da la curación. Cuando una persona ya no aguanta más. Fíjense, ¿no? Y fíjense que es cierto, porque nosotros es que cuando no aguantamos más ya la cosa, ¿no? Entonces está curada. Cuando ya digo basta, es que ya estoy curado. Y contigo estoy esperando hasta que ya no aguantes más, le dice Hellinger. Bien, pasa un tiempo y dice, otra vez Petra: siento que me quede tan poco espacio interior para aprender, porque me ocupa otro asunto. Una mujer se agarró a mi amigo como una drogadicta y él la echó. Después ella me llamó diciéndome que se vengaría. Entonces Hellinger le pide que configure la constelación con ella misma, su amigo, que es al mismo tiempo el terapeuta de esta otra mujer, ¿no? Y con esta última. Se llega a la conclusión de que el terapeuta aún le debe algo a la cliente y que debería dirigirse hacia ella. Entonces Hellinger dice: bien, ¿qué hace un terapeuta cuando se encuentra con la situación
de que una mujer adopta semejante postura, transfiriendo sentimientos a él. Es una situación muy delicada para un terapeuta. Lo absurdo es que se intenta algo en el presente que pertenece al pasado. El procedimiento terapéutico sería que el terapeuta tomara en serio el sentimiento de la cliente, pero como sentimiento infantil. Tendría que volver con ella en este sentimiento para averiguar a qué situación del pasado pertenece este anhelo. Probablemente la cliente realizaría un movimiento hacia adelante, es decir, hacia uno de los padres. En un caso así, es una tarea difícil para el terapeuta representar a la persona en cuestión y a la vez resistir a la tentación que de esa situación resulta. Normalmente el marco más seguro se ofrece en un grupo donde todos están protegidos. Sin embargo, también puede ser una especie de cobardía traspasar este proceso a un grupo, ¿no? En esta sesión, al día siguiente, ¿no?, Petra configura ahora su sistema. Porque lo que en realidad dicen las constelaciones, ¿no?, de Bert Hellinger es que nosotros parece que tenemos problemas el más común es con la pareja, ¿no? Con los hijos, con el vecino, con el trabajo, con lo que sea. Pero siempre todo nuestro problema viene de nuestro sistema de origen. O sea, nuestro papá y nuestra mamá. Más allá de todo lo que vienen atrás, ¿no? Siempre está ahí el problema, ¿no? En la constelación, ¿no?, cuando Petra configura su sistema de origen, se hace muy patente que el padre, que murió en la guerra, cuando Petra tenía 4 años, parece ser que tenía poca relación con la madre, ¿no? En la constelación final, el lugar seguro para todos los hijos se encuentra al lado del padre, y la madre queda muy alejada, de espalda a ellos, ¿no? Entonces, claro, ella ve esa configuración y obviamente que no le parece que es lo que ella cree, lo que ella cree, ¿no? Fíjense, los hijos quedaban todos con el padre y la madre como de espalda a todos los hijos, ¿no? Entonces Petra dice, pero si mi padre no estaba. Entonces Hellinger le dice, ¿qué quieres decir con que no estaba? Desde luego que estaba, ¿no? Que eso es otra cosa que también tenemos que aprender de las constelaciones. Fíjense, ¿no? Porque las constelaciones ven así. Que los vivos y los muertos en la constelación están todos ahí. O sea, no existe lo vivo y los vivos y los muertos separados, ¿no? Nosotros sabemos, sí, conscientemente que esa persona, el cuerpo murió. Pero en la constelación se trabaja con los muertos como con los vivos. O sea, los representantes sienten lo que siente ese que aparentemente está muerto, ¿no? Y a nosotros esto como que nos cuesta. Y otras personas lo toman, ¿no?, como que parecía como que aparece el espíritu del muerto y todas estas cosas. Por eso es muy importante comprender que lo que se está viendo es el sistema, ¿no?, la energía del sistema. Lo que sanan las constelaciones es esa energía que está obstaculizada, que obstaculiza el sistema. ¿Cómo lo sana la constelación? Poniendo todo en orden. Porque si no hay orden, no hay amor. El problema no es que la persona es mala, que lo que hizo, que no hizo. No, el problema es el desorden. Fíjense en acá lo que se está planteando. Los hijos están todos al lado del padre, la madre está alejada, ¿sí?, y de espalda encima de ellos, ¿no? Ahí hay un desorden. Entonces Hellinger le dice, ¿no?, que claro que estaba el padre. Y cuenta una experiencia, ¿no?, de un matrimonio que la mujer quería que su marido viniera a la terapia. Era un hombre sencillo, artesano, simpático, que tocaba la tierra, y lo felicité. Después contó que no había conocido a su padre, ya que éste cayó en la guerra unos meses antes de nacer el hijo. La muerte del padre no se le comunicó a la madre hasta que
hasta ya nacido el niño, para que éste no corriera ningún peligro. Ahora el hombre se preguntaba, ¿cómo es que me encuentro tan bien si no tuve padre? ¿No? Entonces Hellinger le dijo, lo tuviste. Tal como te veo aquí, está clarísimo que tu madre amaba a tu padre. Así que está presente. Después configuramos su sistema y fue maravilloso. Les voy a contar, dice Hellinger, cómo fue la constelación. Colocó al padre, a la madre y al hijo, de manera que el padre se encuentra algo detrás de la madre. Y la madre dijo que una mitad de ella enteramente era del padre. Después puse al marido algo más detrás de ella y la mujer dijo, es una parte de mí. Fue todo tierno y maravilloso cuando dijo que el marido vivía en ella y que el hijo estaba totalmente libre, teniendo ambos padres a través de la madre, y casos así existen. Por eso es tan importante, para que nuestros hijos estén bien, que la madre lleve los hijos hacia el padre. Hay muchas madres o muchas mujeres, que se creen que los hijos son de ella, y más en los casos cuando se separan o lo que sea, ¿no? Bueno, a veces está el matrimonio ahí y la madre sigue creyendo que tiene más derechos sobre los hijos que el padre. Por eso Hellinger siempre decía que tenemos que hablar en plural y decir nuestros hijos. Es el mejor favor que le podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? O ver siempre, cuando vemos a nuestros hijos, ver a su padre detrás de ellos. Imaginarlo, ¿no? Mentalmente. Porque es que un hijo sin un padre no tiene fuerza. La madre es la vida, pero el padre es la fuerza hacia la vida. Entonces sí, la madre no permite que sus hijos vayan al padre, los hijos se van a encontrar siempre sin fuerza en la vida, ¿no? Parece una tontería, pero es que es así. Y ustedes lo pueden comprobar, ¿eh? O sea, esto se puede comprobar, practíquenlo, los que tienen hijos, ¿no? Nosotros en realidad podemos constelarnos nosotros a nosotros mismos si queremos, porque podemos configurar con unos papelitos nuestro sistema, ¿no? Y sabemos cómo internamente cómo es nuestra imagen, ¿no? Lo que pasa que a veces es importante ir a una constelación porque necesitamos de alguien que nos ayude con los movimientos, las frases y todo eso del ordenamiento del sistema. Nosotros solitos no lo podemos hacer, pero si por lo menos queremos tener una idea de cómo está nuestro sistema, cortamos unos papeles y en el suelo armamos nuestro árbol y ya está, ya nos vamos a dar cuenta. Es más, le hacemos una rayita, hagan cuadraditos para los hombres, circulitos para las mujeres, hagan unos triangulitos que serían los excluidos, y según sientan, vayan colocando en el suelo, ¿no? Primero colóquense a ustedes, sus padres, sus abuelos, si tienen hijos delante de ustedes, su pareja, y fíjense en cómo los colocan. Aunque sepan cómo es, van a ver que cuando los colocan, los van a colocar según el inconsciente les dicte. Es increíble, pero es que es así. Y ahí nos vamos a ver, me puedo parar en cada papelito y puedo sentir lo que siente cada uno de los integrantes de mi sistema. Y que todo está en nosotros. O sea, cuando yo voy a una constelación, me siento al lado del facilitador, el constelador, y cuando configuro mi sistema, yo estoy desde fuera viendo mi inconsciente, viendo mi imagen interna, la estoy viendo ahí, plasmada en el campo. Entonces ahí me doy cuenta de cómo estoy yo internamente, porque en la constelación lo que logramos es una imagen interna sana cuando constelamos, ¿no? Para que se ordene internamente en mí todo, porque donde está desordenado es dentro mío. No es para pretender que ahora mamá sea buena conmigo y papá también, y el tío que no sé qué se había ido ahora vuelva, y todas esas cosas. Que puede suceder, no estamos diciendo que no pueda suceder, pero no es sine qua non, puede pasar como no. Se puede ordenar internamente, porque imagínense una persona
que está sola en el mundo. Sola me refiero a que su familia toda murió. Se murió el padre, la madre, no tiene nadie. Está sola. Entonces esa persona, ¿qué va a hacer? No va a volver nadie, porque es que ellas no están físicamente. Pero sí va a lograr internamente ordenarse. Y eso le va a dar fuerza a la persona. Y va a poder ir hacia la vida. Porque la constelación lo que busca es que nosotros le digamos sí a la vida tal como es. Ese es el propósito. A sentir a todo tal como es. Otra frase que la otra vez les dije era desentenderme de todo con amor. Nosotros queremos meternos en la vida de nuestras parientes y que ellos se arreglen para que yo esté bien. Yo les digo porque a mí también me pasa a veces. Ay, digo, si yo viviera lejos de mi madre, qué feliz sería. ¿No? Bien, ya que si mi madre cambiara ni lo digo porque ya sé que es un imposible, pero si yo viviera lejos, me digo, ¿no? Si me pudiera mudar, qué feliz sería. Claro, lo que tenemos que lograr es lo contrario, ser feliz aunque mi madre esté ahí, ¿no? Y habla acerca de los 3 aspectos o temas que nosotros, cuando vamos a constelarnos o queremos constelar a alguien, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre las constelaciones, en este caso las individuales, que de las que estoy hablando, sirven para ver 3 aspectos. Lo que pesa, o sea, lo que nos pesa, lo que nos falta y lo que nos bloquea. ¿Mm? Lo que nos pesa, lo que nos falta y lo que nos bloquea. Esos serían los 3 grandes aspectos que tratan las constelaciones individuales. Lo que nos pesa es todo lo referido, ¿no?, a cuando yo descubro en mí, de acuerdo a mi sentir, o cuando me enfrento a una situación de terapia, descubro que esto que yo siento no es mío, o sea que no me pertenece. Y cuando nosotros nos encontramos ante esta situación de que siento que algo no es mío, lo que se me está diciendo es que debo sanar lo que se repite en mi sistema, ¿no? O sea, vaciar las mochilas. Por eso, cuando siento que algo me pesa, ¿sí?, y encima siento que ese peso, esa carga, esa mochila que yo llevo no es mía, me está hablando de que hay algo en mi sistema que se repite y que yo debo sanar. Por eso este es uno de los aspectos, lo que nos pesa. El otro aspecto es descubrir lo que me falta, ¿no? Puede ser el otro. Lo que me falta me está hablando siempre de lo que yo aún no he dado. Por eso, cuando yo siento que algo me falta, o sea, me siento vacío, es porque tengo algún problema en cuanto a mi niño interior, ¿no?, herido o traumatizado. Por eso, cuando siento que algo me falta, hay que trabajar sobre el niño interior. Estamos sanando algo que viene de lejos, por lo general de nuestra infancia, ¿no? Y cuando lo sanamos sentimos que nos liberamos. Con lo que nos pesa sentimos que nos sacamos un peso de encima, o sea que sacamos una mochila. Con lo que nos falta nos sentimos libres, ¿no? Hemos liberado nuestro trauma del niño interior. Y el otro aspecto, que es lo que nos bloquea, es cuando yo me descubro que me siento limitado en mi vida, ¿no? Me siento carente, me siento que, no sé, que no puedo avanzar, ¿no? Me siento bloqueado. Es porque yo todavía no encontré mi lugar dentro del sistema. Por lo tanto, siento que no sé el lugar que ocupo, no puedo estar viviendo mi propia vida. Entonces, cuando constelo esto, puedo alcanzar la plenitud y vivir en plenitud. Entonces, eran los 3 aspectos más importantes que se ven en las constelaciones. En este caso, las individuales de las que estoy hablando, ¿no?
Todos nosotros, ¿no?, nos encontramos con algún problema en nuestra existencia, ¿no? Entonces, hay un tipo de constelaciones que se llaman las constelaciones estructurales. Es un tipo de constelación, ¿no?, que usa la gramática, ¿no? Ahora vamos a ver qué lenguaje, ¿no?, utiliza este tipo de constelación para descubrir el problema que tenemos, ¿sí? Se puede constelar el problema, cualquier problema. Por eso esto que nosotros vamos a ver ahora sería como una autoconstelación, ¿no? También se la llama o se la conoce por la constelación del objetivo, porque todo problema tiene un objetivo. Yo tengo un problema siempre para algo, ¿no? Por algo que me sucede, ¿no? Y es importante comprender esto, ¿no? Porque cuando yo me doy cuenta, ¿no?, de que tengo alguna situación, ¿no?, de acuerdo a un síntoma que se presenta en mi vida, vamos a suponer una crisis existencial, una depresión, lo que se conoce como la noche oscura del alma, comenzamos a hacernos preguntas, ¿no? Y por lo general la pregunta que siempre surge es esta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto, no? Pero mientras yo me pregunte por qué, nunca voy a llegar a ninguna solución. Y las constelaciones lo que buscan es la solución del problema, ¿no? La sanación comienza cuando yo me animo a ver, o sea, quiero mirar, me atrevo a mirar esto que se llamaría mi inconsciente, ¿no?, mi sistema, mis imágenes internas, podríamos llamarle, y nos animamos y nos abrimos a la gran pregunta, que es: ¿para qué me sucede esto a mí? ¿No? ¿Qué debo aprender de esto que me ocurre? Entonces, para poder llegar entonces a descubrir nuestro problema, vamos a aprender entre todos a hacer la constelación del problema. Yo les voy a mostrar, ¿ven?, figuritas de diferentes colores y tamaños que en constelaciones individuales estos se llaman anclajes. Yo los tengo hechos de diferentes tamaños, por ejemplo verdes con formas cuadradas, ¿no?, de diferentes tamaños, ven, más grande, más pequeño. Lo ideal es hacerse 4 de cada forma, ¿no? O sea, 4 cuadrados de diferentes tamaños, 4 círculos, ¿no?, de diferentes tamaños, y 4 triángulos también de diferentes tamaños, ¿no? ¿Ven? A cada uno de estos anclajes lo que yo le voy a tener que hacer es justamente hacer una rayita. A los triángulos yo le hice una rayita en el vértice. A los círculos le hice una rayita por aquí, ¿ven? En cualquier parte, porque el círculo no puedo delimitar en cualquier parte de la rayita. Y a los cuadraditos le hice una rayita, ¿no?, en uno de los lados. Esas rayitas van a actuar como si fueran ojitos, ¿sí? Serían los ojitos, porque en la constelación siempre nosotros tenemos que ver hacia dónde estamos mirando, ¿no? Hacia dónde mira el problema. En este caso porque vamos a hacer la constelación del problema. Y cuando yo voy a constelar un problema, voy a usar esto que se llaman anclajes, que es lo que le mostré recién en la mesita. Y lo primero que tengo que determinar y tengo que saber es qué problema yo quiero resolver. Yo eso lo tengo que tener bien súper claro, porque si yo no sé qué problema quiero resolver, no puedo constelar. ¿Qué voy a constelar si yo no tengo la punta del ovillo, que es qué problema quiero resolver? Entonces primero voy a pensar muy bien cuál es el problema que yo quiero resolver, ¿sí? Lo tengo que tener súper bien claro en mi mente. Lo primero que tengo que hacer antes de arrancar con la constelación es centrarme, ¿sí?
Yo no puedo hacer ningún ejercicio sistémico, ni puedo hacer ningún tipo de constelación de nada, ni ir a constelar en grupo o constelar con mi terapeuta, si yo no entro en el centro vacío. Entrar en el centro vacío significa, ¿sí?, que yo dejo de usar mi cabeza. Dejar de usar la cabeza, salir de la cabeza, significa sentirme a mí toda, ¿sí?, en mi cuerpo. Podríamos decir conectar con el sentir, conectar en este caso con el problema, mediante no solo la imaginación, porque yo primero lo tengo que pensar, obviamente con la cabeza el problema, porque si no, ¿no? Pero yo lo tengo que llevar a mi cuerpo, ese problema, ¿sí? Y vamos a entrar primero, antes de comenzar a trabajar, si vos querés lo podés ir haciendo conmigo ahora en la actividad, que estaría muy bueno, si no después lo podés volver a ver el video, porque después queda colgado en YouTube, y te lo volvés a mirar y lo volvés a hacer. Entrar en el centro de vacío, el centro vacío, es primero estar, si yo lo voy a hacer parada, puedo optar de dos maneras, o hacerlo en este campo, como les dije recién, arriba de una mesa, usando los anclajes sobre la mesa, y que mi detector de sentir sea mi dedo, este dedo, bueno, si sos zurdo capaz que usas este, si sos diestro usas este, o hacerlo todo yo parado, ¿sí?, o sea, de pie. Siempre los ejercicios que hacemos corporalmente, o sea, de pie, son mucho más efectivos que los que hacemos sobre una mesa, pero no quiere decir que porque lo hagamos sobre la mesa con los anclajes, como yo te lo voy a mostrar ahora, sean menos efectivos. La diferencia va a estribar en que en lugar de vos poner el papel sobre la mesa, lo vas a poner en el piso y te vas a tener que ir parando de cuerpo entero sobre cada papel. Si lo querés hacer sobre la mesa, vamos a ir apoyando el dedo sobre cada una de las figuras, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si estoy sentado, voy a apoyar mis pies bien en el suelo. Voy a sentir mi cuerpo, todo el peso de mi cuerpo en la silla en la que estoy sentado. Voy a cerrar mis ojos y voy a respirar bien, bien profundo, llenando todos mis pulmones lo más que pueda de aire. Y cuando lo largue, lo voy a largar por la boca, como si me desinflara. Voy a volver a tomar aire hasta que sienta que mis pies me pesan en el piso, como si tuviera raíces, que me anclaron ahí al piso. Puedo apoyar mis manos sobre mis piernas, sobre el regazo. Y voy a pensar y sentir ese problema que tengo ahora en mi experiencia, hoy, ahora mismo. Ese problema que yo quiero resolver, que quiero encontrarle una solución. Cuando ya tengamos en mente el problema y sintamos en todo nuestro cuerpo ese problema, estamos entrando a nuestro centro vacío y estamos conectando con ese problema. Y lo primero que tenemos que hacer es elegir de esos anclajes que tenemos, esas figuritas que recién yo te mostré, una. En este caso vamos a suponer, yo voy a elegir esta figurita, ¿sí?, que está aquí, que es un círculo amarillo, con una rayita, ¿sí? Y lo primero que sería eso, ¿no? Se llama
en constelaciones, ¿no? Se llama el foco. El foco vengo a ser yo. El foco soy yo. Por eso primero me elegí a mí, que soy el foco. Voy a poner esto acá porque ya tengo tantas cosas que no sé por dónde. Bien, una vez que ya tengo el foco y lo ubiqué en el campo, yo mientras voy a ir mirando porque quiero ver. Una vez que ubiqué el foco, que soy yo, lo que sería mi representante, a mí me está representando esta figura, este círculo con esa rayita que está ahí mirando hacia adelante, ¿no? Voy a elegir algo que represente mi objetivo, o sea, lo que yo quiero alcanzar. Entonces vamos a suponer que elijo otra figura circular y la ubico aquí. Entre yo, que estoy aquí, y este que es mi objetivo, que es lo que yo quiero alcanzar, hay en el medio un obstáculo, que justamente llamaríamos lo que sería el problema. El problema, en este caso yo voy a poner un cuadrado. ¿Sí? Entonces yo tengo, me puse a mí, me ubiqué en el campo, puse mi objetivo, que es lo que yo quiero alcanzar, y puse mi obstáculo, que es eso que me impide, o sea, el problema que yo digo que tengo, que es mi obstáculo para alcanzar mi objetivo. ¿Estamos? Esta sería la primera configuración que hacemos. Yo todavía sigo teniendo en mente mi problema. Yo sé muy bien lo que estoy constelando porque estoy haciendo la constelación de el problema. Como yo no estoy parada, lo voy a hacer con el dedo. Entonces voy a apoyar mi dedo sobre mí, sobre esa figura que me representa a mí, y voy a decir, yo soy yo. Yo soy, y voy a decir mi nombre completo. Yo en este caso voy a decir, yo soy Silvina Alejandra Zaguati. Todos. Si tienen dos nombres, digan los dos nombres. Yo soy, los dos nombres o tres nombres si tienen, y su apellido. ¿Bien? Yo soy hija de, y voy a decir el nombre de mis padres. Yo soy hija de Héctor Jorge Zaguati y de Yolanda Amelia Sánchez. Eso digo mientras estoy en mí. Y me fijo qué siento cuando digo todo esto. ¿Qué siente mi cuerpo? Si me viene un cosquilleo, si estoy tensa. Tomo conciencia de cómo me estoy sintiendo mientras estoy en mí. Si estoy parado, me voy a sacudir un poco y voy a cambiar de lugar, porque ahora me voy a parar en mi obstáculo. ¿Sí? Si no estás haciéndolo parado y lo estás haciendo sentado como estoy yo, con los anclajes en la mesa, vas a colocar el dedo en la mesa, ¿no? Como estoy haciendo yo, sobre el obstáculo. En este caso, este que yo elegí, cuadrado verde. ¿Bien? Y voy a ver qué siento. Puedo cerrar los ojos para conectar más cuando yo pienso en mi problema. Si me duele la cabeza, si siento un dolor en la garganta, si presiono muy fuerte el dedo. O sea, voy a observar todo lo que siento mientras yo conecto con mi problema y estoy parada o apoyando el dedo en este caso sobre mi problema. Luego me voy a volver a limpiar. En este caso, bueno, yo voy a limpiar mi dedo porque estoy haciéndolo sobre la mesa. Voy a hacer así, puedo hacer así con las palmas. Y voy a conectar y me voy a parar en el objetivo, ¿sí? Que sería
justamente eso que yo quiero lograr, pero como tengo este problema, no puedo llegar a conectar con esto, con esta meta, este objetivo que yo tengo en mi vida. Voy a respirar profundo. Y ver qué siento cuando estoy en el objetivo. Voy a volver a limpiarme. Voy a volver a conectar con mi problema, con mi obstáculo. Y a ver si ahora siento lo mismo que sentía antes, o si hubo algún cambio o no. ¿Qué me genera esto? Voy a volver a mi lugar. Voy a volver a respirar profundo. Es muy importante cuando constelamos no perder el centro de vacío en ningún momento. No estar aquí en la cabeza, salir de aquí. Y mirando al problema, le voy a decir, te veo y te entiendo. Te veo y te entiendo. ¿Qué siento cuando digo esto? Te veo y te entiendo. Parada en mi obstáculo, ¿sí? Vamos a mover, a girar el problema para que me mire a mí. La rayita ahora va a quedar para aquí, antes estaba para allá, ahora va a apuntar para mí. O sea, si estoy parada, me giro mirando a mí, o sea, el obstáculo o el problema me mira a mí. Y parada en el obstáculo ahora, voy a decir, ahora te puedo ver. Ahora veo la solución. Mi presencia ya no es necesaria. El obstáculo me está diciendo a mí, mi presencia ya no es necesaria. Voy a volver a respirar profundo. Volver a conectar. Me limpio. Si estoy parada, me limpio. Y voy a observar a ver si esto que yo he configurado, ¿sí? Si yo me siento inclinada a mover algo, o a sacar algo del lugar, ¿sí? Por ejemplo, yo me siento inclinada a mover el obstáculo hacia aquí. Digamos que por aquí. En mi misma línea, pero mirando para allá, para el pasado. Y esto ahora me ha puesto enfrentada a mi objetivo. Visualizando mi objetivo, eso que yo quiero alcanzar en mi vida, pero este problema que tengo me lo impide, voy a apoyar mi dedo en mi objetivo. Si estoy parada, me voy a parar en el objetivo. Respiro profundo y digo, ahora me siento liberada. Voy a mi propia vida. Estoy solucionando este problema. Estoy reparando este problema. Estoy
viendo todo lo que soy. Noten que en estas frases que usé, utilicé los verbos en gerundio, porque el gerundio es el idioma que entiende el inconsciente, porque para el inconsciente todo está sucediendo ahora, en este momento. Por eso digo, estoy solucionando mi problema, estoy reparando esto, estoy yendo y siendo y sintiendo todo lo que soy. Ahora puedo ver lo que tengo adelante y puedo decidir sobre lo que quiero. Me voy a parar otra vez en mí y visualizando mi objetivo logrado, voy a decir, ya todo está solucionado. Es que lo que más rechazamos, y rechazar significa eso que no acepto, ¿no? Fíjense en que es increíble, pero funciona así. Eso que rechazo y que no acepto es lo que más crece. Entonces, claro, decimos, pero ¿por qué no eso no mejora? ¿O por qué esta relación no mejora? Y es porque estamos en resistencia, porque queremos que sea así, que se arregle de tal manera, ¿no? Y es así, queremos siempre, como dice Leslie ahora que puso, quiero resolver. Todos, no es que te pase a vos, a mí también me pasa. Porque la mente humana funciona así, ¿no? Porque es el que nos tranquiliza o nos estamos tranquilos cuando realmente pasa algo que queremos que pase, ¿no? Pero justamente es al revés. El proceso es al revés. Y eso es lo que no queremos aceptar, ¿no? Entonces, este amor ciego, como dijo Hellinger, este amor de niños, es muy potente, es muy potente. Por eso cuando Hellinger trabajó con todo esto de las constelaciones, él, digamos, a las constelaciones, ¿no? Las combinó, por decir algo, o sea, o le agregó la PNL, el análisis transaccional y todas estas otras teorías, porque se fue dando cuenta que en realidad esto de la postura de estar en el adulto, en el niño o en el padre, es que es la clave de todo, ¿no? Porque el análisis transaccional, fíjense en qué habla de que estamos en un adulto, ¿sí? Que es el que está en el presente, que dice sí a todo tal como es, que tiene la mentalidad abierta y que acepta todo, o, que eso es lo que los menos que estamos en eso, ¿no? O estamos en el niño, que es el que quiere medio como cambiar las cosas, ¿no? Quiere que las cosas sean como él quiere, como un tipo capricho, ¿no? O estamos en el padre, que puede ser el padre crítico o el nutricio, ¿no? El nutricio es ese padre también que sobreprotege, que son esas personas que como que siguen la línea de los ancestros, ¿no? Como que siguen, hay que hacerlo así porque así lo hacíamos nosotros, lo de la familia somos así, ¿no? Es exigente, pone normas, ¿no? No acepta los cambios. Bueno, ahí sí hay mucho material sobre esto. Bueno, si quieren un día hablamos sobre, es más, podemos hacer ejercicios para ver en qué estado estamos, ¿no? Pero hay que descubrir en qué estado uno está, si está en el padre, en el niño o en el adulto. El estado en el que tendríamos que estar todos es el del adulto, que casi nadie está. Todos nos negamos al presente. Por eso estamos en este amor ciego y tendemos a compensar, siempre estamos compensando, ¿no? Entonces por eso se va pasando, compensando, buscando ese equilibrio, ¿no? Como niños. Por eso es lo que tenemos que observar. Las constelaciones sirven para eso, no para descubrir el secreto, a ver qué le pasó a mi abuela,
no sé qué, cuando tenía tantos años, y nos quedamos en eso, porque me quedo en eso y bueno, sí, eso, bueno, está bien, un secreto, qué sé yo, descubro que mi padre tenía otra, otra mujer, qué sé yo, no sé, bueno, bien, se destapa la cacerola o secreto, y yo, ¿cómo trabajo ahora con todo esto que descubrí? Porque si me quedo en eso, ¿no? Porque encima las constelaciones te dicen que no se lo tenés que contar a nadie, y nos quedamos peor, porque ay, ahora no puedo contar de esto que me salió, que constelé. Estos patrones que se revelan son siempre de daño y de sufrimiento, ¿no? Incluso si se les rechaza a los padres, también existe una unión secreta, ¿no? Por más que yo los rechace, ¿no? Se les imita secretamente y uno mismo busca pasar lo que pasaron ellos. Es a un nivel inconsciente, ¿no? Que lo hacemos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, dice, si un hijo dice, de ninguna manera quiero hacerme como ustedes, secretamente les sigue y justamente por el rechazo se hace como los padres. Por eso les decía, si yo los rechazo es que me hago como ellos, ¿no? Y de ese miedo de hacerme como ellos, resulta que continuamente estoy mirando a mis padres. O sea, estoy mirando al pasado y nunca estoy mirando a la vida, ¿no? Es como una cosa loca, pero es que en realidad hacemos eso, ¿no? Aquello que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Todo lo que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Por eso gana influencia en nosotros. Por eso, porque las constelaciones, en el fondo, lo que me están hablando es hacia dónde yo estoy mirando. Yo, mi alma, hacia dónde está mirando. ¿Está mirando al presente, a la vida? ¿O está mirando allá? Porque yo puedo creer que estoy mirando para acá, pero resulta que yo estoy mirando allá. Y eso es lo que tengo que descubrir. ¿A dónde estoy mirando? ¿No? Dice Hellinger que es posible redimir al hijo de esta actitud mágica, le llama él, ¿no? Como que creen que si sufren como los padres o son como los padres, los vamos a salvar, ¿no? Acercándolo a aquello que los padres desean para el hijo. ¿Qué desean los padres para el hijo? Que sea feliz y que lleve una vida plena. Supone una prueba de valor para un hijo ver que sus padres sufren y, no obstante, obedecer a un amor más grande, intentando sacar partido de su vida y cumpliendo los íntimos deseos de sus padres. Es importante hacerles ver que actuando así, su amor no pierde nada, sino que posiblemente sea esta la manera de mostrarlo aún más, ¿no? Por eso vieron que este tema es complejo, pero porque claro, yo creo que si yo vivo mi vida como yo quiero y soy feliz, que es lo que realmente quieren mis padres, yo parece como que estoy siendo mala hija o no sé qué yo que estoy haciendo, ¿no? Y eso me genera culpa. No, eso es justamente lo que tengo que hacer, ¿no? Henninger le llamó la despedida, le llamó eso. Este miedo a no ser como, o sea, no hacerse como los padres, pero después está la otra parte, ¿no? Que dice, puedes hacerte como tu padre o tu madre, ¿no? Acá cuenta el ejemplo de una familia, ¿no? Que el hombre aporta conceptos de valor de su familia de origen y la mujer otros tantos de la suya, siempre distintos, ¿no? Si el padre se impone con su concepto de valores frente a los hijos, esto más bien se da pocas veces, según mi experiencia, dice, en la mayoría de los casos se impone la madre con su concepto de valores, entonces el hijo aparentemente sigue al padre y secretamente a la madre o viceversa. El hijo aparentemente obedece a aquel que gana y secretamente a aquel que pierde. Esta es su compensación, por lo tanto no hay triunfo y no tiene ningún sentido perseguir la victoria. El hijo siempre sale a aquel de los padres que en su suerte fue el perdedor, por ejemplo, en un caso de una separación. Si un hijo no obedece, frecuentemente sigue a los conceptos de valores del otro cónyuge. Este desobedecer tan solo es otro tipo de obediencia y de lealtad. Si uno de los padres, de manera directa o indirecta, le comunica a un hijo, no seas como tu madre o tu padre,
el hijo seguirá precisamente a ese que se le está diciendo que no sea así, ¿no? Así que bueno. Un ejemplo. Una mujer había estado casada con un hombre considerado alcohólico y se había divorciado de él. Tenía un hijo que vivía con la madre y ella tenía miedo de que el hijo se hiciera como el padre. Entonces yo le dije, el hijo tiene el derecho de seguir a su padre y tú tienes que decirle a tu hijo, puedes tomar todo lo que yo te dé y puedes tomar todo lo que tu padre te dé. Puedes hacerte como yo y puedes hacerte como tu padre. Entonces la mujer preguntó, ¿y si se convierte en alcohólico? Entonces le respondí, exacto. Incluso entonces tú le dices, estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Esta es la prueba, ¿no? Porque si no hiciéramos eso, porque fíjense, ahí está el miedo de fondo, ¿no? Yo eso se lo digo a su alma. No se lo estoy diciendo al persona. No le voy a decir, sí, mi amor, sé alcohólico como tu papá, en la forma. Lo que estoy es desde el alma aceptando que mi hijo forma parte de un padre y una madre. Entonces yo no puedo pretender que mi hijo sea como yo y no sea como el padre. Porque el padre es malo. Porque si no, ¿qué le estoy diciendo? Vos sos una mitad. Mirá, vos sos una mitad. La otra mitad tuya no vale. ¿Cuántos padres hacen eso? Montones. Y después decimos, ¿no? De los hijos. ¿No? Esas cosas, ¿no? Que le vamos diciendo, que le vamos inculcando. Y más si los padres están separados. Más conflicto. Pero a veces inclusive viviendo los padres en la misma casa y pareciendo que el matrimonio va feliz, resulta que eso se les dice a los hijos a nivel inconsciente, ¿no? Estamos hablando del mensaje que le damos al alma del niño, ¿no? Más que nada desde pequeño, ¿no? Y es una prueba. Acá lo dice, esta es la prueba. El efecto de dar un permiso así, un permiso, y del respeto ante el marido, es que el chico puede tomar a su padre, sin tener que tomar también aquello que hace difícil la vida de este. Si la madre dice, sobre todo, no te hagas como tu padre, es que el hijo se va a hacer como él. No lo podrá evitar. Es mejor decirle, estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Te acepto así. Te voy a amar igual. Fíjense, ustedes no saben el daño que se le hace a los hijos. Es terrible. Y más cuando se los compara. Ay, sí. No, lo que pasa es que vos no sos demostrativo. Yo siempre me acuerdo cuando era chica. Ay, lo que pasa es que tu hermano es más demostrativo que vos. Los padres, ¿cómo hacemos esas cosas? ¿No? No, siempre queremos saber todo, ¿no? Y después vamos plantando semillitas, ¿no? Nuestros hijos que después no sabemos cómo hacer después para talar el árbol después, porque el árbol va creciendo de la raíz, ¿no? Y después yo quiero cortar algunas ramas, pero esa rama pertenece a ese árbol, no la puedo quitar. Lo importante es aceptar. No se trata de que en la forma me tenga que relacionar. Nadie me obliga a eso. Estamos hablando del mensaje interno que le doy a mis hijos, ¿no? En este caso estamos hablando de los padres hacia los hijos, ¿no? Cuando nosotros vamos a constelarnos o a nosotros mismos, o somos terapeutas y constelamos a otra persona, o nosotros estamos yendo a constelarnos individualmente, tenemos que tener en cuenta esto que es fundamental. Imaginemos que todo ese círculo es la mente, ¿sí? Y la mente, todos sabemos que está dividida en un consciente y en un inconsciente. Ese consciente solamente ocupa el 5%, o soy consciente solamente de un 5%,
y el 95% es inconsciente. El consciente siempre está regido por una mente lineal, por un tiempo lineal. Para el consciente existe el tiempo lineal. Todos aquí somos conscientes de que hay un presente, que hubo un pasado y que hay un futuro. ¿Sí? Eso todo lo tenemos súper claro. Bien. Así funciona nuestra mente lineal. Presente, pasado, futuro. Todo lo que hay en mi consciente, ¿sí?, es lo que yo proyecto, lo que yo me cuento, todo el cuento que yo me cuento, o sea, toda mi historia, mi cuento, y lo que yo digo que quiero sanar. Todo eso yo lo tengo claro, ¿no? Podríamos decir, soy consciente de eso. Pero eso para mí transcurre en un tiempo lineal, porque en mi mente consciente yo siempre me estoy contando el mismo cuento, ¿sí? Siempre digo que quiero sanar X o tal cosa, pero resulta que nunca lo resuelvo. Siempre encuentro un obstáculo. Podemos decir, esta línea sería el obstáculo. ¿Por qué? Porque todo lo otro está a nivel inconsciente. Las constelaciones lo que me ayudan es justamente a sacar, ¿sí?, a hacer que aflore todo eso que está oculto, que aflore a la superficie, para que yo lo pueda ver y así liberarme. Todo eso está en mi inconsciente, ¿ven? Mi inconsciente, que ocupa el 95%, ahí están ocultos los mandatos familiares, lo que está impreso en el ADN, o sea, las memorias celulares que traigo, impresas en mi ADN, lo que hay en mi árbol genealógico, todas las creencias que tengo, las limitantes y las que son potenciadoras, no todas las creencias son limitantes, las lealtades que tengo con algunos de mi sistema, las fidelidades que he hecho con algunos de mi sistema, todo eso está en el inconsciente. Pero resulta que el inconsciente no se rige por el tiempo lineal, sino por un tiempo que es circular. Para el inconsciente no existe el tiempo lineal, como nos creemos nos parece a nosotros, ¿no? El inconsciente no sabe cuándo yo estoy haciendo las cosas. No sabe si es ahora, si es ayer, si es mañana, no tiene ni idea. Cuando yo constelo, el inconsciente lo que hace, la constelación, es ordenarse y moverse, esa mente inconsciente, y hace que se active el tiempo circular, y yo pueda salir de ese tiempo lineal, que no me permite avanzar, como decimos, ¿no? O resolver, nunca nada. ¿Bien? Este cuadrito es muy importante que nosotros lo tengamos bien en cuenta, que no nos olvidemos, porque el gran dilema que tenemos todos, ¿no?, es justamente que estamos atrapados en esa mente lineal, ¿sí?, en ese tiempo lineal, podríamos decir. Por eso todos los ejercicios sistémicos, o cuando yo hago una constelación individual, ¿sí?, ya sea con un terapeuta que sería mi acompañante, el que me ayuda a ver, o me autoconstelo, me la hago solo, no sé, cada uno como quiere, o voy también a constelar a un grupo, ¿no? Lo que va a suceder es que voy a poder lograr salir de ese tiempo lineal y conectarme con ese tiempo circular. Nosotros, ¿no?, el problema que tenemos es que no somos conscientes que cuando estamos en esta mente lineal, lo que nos está sucediendo es que esa mente lineal nos mantiene contraídos, tensos. Por eso vivimos con ese miedo, con esa angustia, ansiedad. Cuando yo conecto con el tiempo circular, con el inconsciente, conecto con el todo, ¿sí?, y mi mente deja de pensar de esa manera contraída, entonces me siento abierto y liberado, ¿no? Esa sería la clave. No sé si ustedes conocen a Eric Berne, ¿no?, que fue
el creador del análisis transaccional, que descubrió justamente esto y que habló, ¿no?, de esto, de los estados del yo. Él habla de que nosotros podemos estar en un estado niño, en un estado padre o en un estado adulto. Cuando yo estoy en un estado niño, obviamente que voy a tener muchas dificultades, y en un estado padre también. El único espacio donde yo puedo sanar es cuando me sitúo en el estado adulto. ¿Qué pasa? Nosotros, como estamos atrapados en esta mente lineal de presente, pasado, futuro, no somos conscientes de esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora para descubrir, ¿sí?, primero, en si yo estoy en una actitud de sí o no a la vida, es, ustedes van a agarrar en sus casas, ¿sí?, van a agarrar un pedazo de papel, ¿sí? Si quieren pueden usar uno de estos anclajes que usamos, y lo que van a hacer es recortar un pedazo de papel, y en ese papel, voy a recortar un pedazo para mostrárselos porque así parece como más en vivo y en directo, ¿no? Voy a agarrar un pedacito de papel, no importa el tamaño del papel que yo agarre, ¿ven? Yo voy a recortar este pedazo, no importa si está torcido, nada, no interesa nada de todo eso. Eso solo le interesa a mi mente consciente, a mi consciente no le interesa. Y en este papel voy a escribir con mi propia mano y en imprenta, si quieren, bien grande, la palabra vida. Así tal cual como se las estoy escribiendo, se la escribí yo acá. Vida. Si quieren con fibra, con color, bueno, háganlo con lo que ustedes quieran. Este papel, ¿sí?, una vez que lo haya escrito, esto lo voy a tener que hacer en el espacio porque si no, no lo van a ver. ¿Sí? Una vez que yo lo haya escrito, sí o sí lo tengo que hacer parado. No puedo hacer el ejercicio sentado. Es imposible, ¿no? Voy a agarrar este papelito que dice vida. Me corro otro poco más, ahí está. Para allá. Y así como está boca arriba, lo voy a apoyar en el suelo. Me voy a parar sobre ese papelito. Si se paran descalzos, mejor, porque es como que, o sea, eso les va a permitir, no sé si ahí se me ven los pies. A ver, ¿se me ve ahí? Bueno, yo lo estoy haciendo con las zapatillas, pero ustedes se pueden hacer descalzos, que es mucho mejor. Y una vez que estén parados en ese papelito, ¿sí?, con los bracitos así, al costadito del cuerpo, van a cerrar los ojos, traten de pararse lo más derechos posibles, ¿sí? Y van a decir en voz alta, no para adentro, sino en voz alta, sí a la vida. Y van a ver que automáticamente cuando ustedes dicen sí a la vida, su cuerpo tiene que ir hacia adelante. A mí se me va automáticamente, ¿eh? Sí a la vida. No es que yo lo estoy haciendo intencionalmente, se va solo. A ver, me voy a poner que me apunte un poco más así, ¿no? Digo sí a la vida. Sí a la vida. Y se tienen que ir hacia adelante. Esto es para conectar con el inconsciente, ¿ven? Y cuando digo no a la vida, van a ver que el cuerpo es como si sintiera algo que me tira para atrás. Sí a la vida, no a la vida. Ahí ustedes se pueden estar testeando de qué manera están, ¿sí? Si están en el sí o en el no, ¿no? Eso es un ejercicio sencillo y simple para ver si nosotros estamos en conexión con la vida o no. Siempre el sí está representado por el padre, por papá. Y la vida es mamá. Entonces cuando yo estoy en el sí a la vida, ¿no?,
quiere decir que estoy conectado con mi origen, con mis padres, con esos dos seres, ese óvulo y ese espermatozoide, a nivel biológico, que me dieron la vida. Entonces avanzo en mi vida, porque estoy en el sí a la vida. Eso es lo que, digamos, que es la fundamentación de la constelación, cualquier constelación. Poder estar en el sí a la vida. Para eso constelo. No es que constelo para averiguar si mi abuelo era borracho, o le pegaba a mi abuela, o si mi abuela trabajaba no sé dónde, si mató a unos niños, si abortó, no importa todo eso. Lo que importa es sentir yo en qué actitud estoy hacia la vida. Y si no estoy en el sí a la vida, ¿no? En los movimientos sistémicos lo que me van a ayudar es justamente en poder estar en este sí a la vida. ¿Se entiende, no? Hasta ahora. De la madre, la vida, podemos decir, ¿no? Representa todo lo que sería la salud física, la abundancia, el éxito y la pareja. Cuando yo tengo problemas en esos aspectos de mi vida es porque no he tomado a mi madre. Papá representa la salud mental, así como mamá representaba la salud física, papá representa la salud mental. Entonces, si tengo problemas psicológicos, es que hay problemas con papá. Me falta fuerza para ir hacia la vida, siento que no avanzo, que no prospero, que no puedo concretar mis cosas en la vida. Por eso ese sí a la vida, cuando yo digo papá y mamá están unidos, sí a la vida. Entre los zulúes, todos sabemos que Hellinger estuvo, o sea, hizo experiencias, ¿no? en grupos de zulúes. Existe un comportamiento muy curioso que expresa con toda claridad el orden de valores en el que se orientan. Dice, cuando dos zulúes se encuentran, uno de ellos dice, te he visto. ¿Bien? ¿Aún estás con vida? Sí, contesta el otro. Aún estoy aquí. ¿Y tú? También yo aún estoy con vida. Cuando una persona está en peligro de suicidio o de desaparecer, la dinámica, en la mayoría de los casos, parte de la madre, por lo que el lugar seguro para los hijos se encuentra al lado del padre. En un caso así, los hijos tienen que pasar a la esfera del padre, independientemente de tratarse de un hijo o de una hija. Hubo una vez un tal Milton Erickson, que un día vino a verlo un flautista, cuyo labio estaba tan hinchado que no podía tocar la flauta. La orquesta en la que tocaba tenía un director nuevo que le pedía al flautista que tocara una pieza de una determinada manera, ¿no? Pero el flautista se negaba. Yo así con el labio hinchado no puedo tocar, dijo. Entonces el director le dijo, no me pongas morros, ¿no? Inmediatamente después se le hinchó el labio de manera que ya no podía tocar. Así vino a ver a Milton Erickson. Este lo miró y vio que se trataba de un caso resistente a la terapia, que no había nada que hacer. A pesar de todo, dejó que viniera una vez más la semana para quejarse un poco de todo lo que le molestaba, como por ejemplo el cuadro está torcido. Erickson era un terapeuta de mucha paciencia. Al cabo de 9 meses, el cliente mencionó por primera vez a su padre y Milton Erickson le dio un ejercicio. El cliente aún vivía con su padre, un auténtico patriarca que provenía de Sicilia. Cuidaba bien de su familia, pero los hijos siempre tenían que rendir cuentas de lo que hacían. Una vez, este cliente tuvo una amiga, y como no le gustaba al padre, la dejó. Así pues, fue a casa con su ejercicio, esperando que el padre llegara. Finalmente lo oyó entrar y las piernas le empezaron a flaquear. El padre preguntó, bien, hijo mío, ¿y qué has hecho hoy?
el hijo se armó de valor y le dijo al padre: «Padre, no te lo digo, porque yo ya soy adulto, y si vuelvo a salir con una chica, tampoco te lo voy a decir. Y además, pronto me iré a vivir a otra parte». Fíjense en el ejercicio que le había dado Erickson, ¿no? Creo que Erickson es el de la terapia esta, de la hipnosis, ¿no? Creo yo, ¿no? Si no me confundo, ¿no? O sea que el hijo, digamos que se puso en su postura de adulto y se plantó frente al padre. El padre se acercó al hijo, se plantó delante de él y le dijo: «Hijo mío, realmente no me había dado cuenta». Entonces Petra, ¿no?, dice: «Es una historia simpática, pero a pesar de todo aún tengo otra pregunta más». No, dice Hellinger, nada de preguntas, ahora no. ¿Bien? Entonces, fíjense en que el padre, cuando el hijo se puso en esa postura de adulto, ¿no?, ahí cambió su cosa. Petra, dice: «Me encuentro bastante bien. Percibo una sensación cálida y viva en mi interior que quiero dejar actuar. Esta noche me sentía muy agradecida porque todo acabó así. Tu último ejemplo, el del odio, me irrita algo. Durante las últimas vacaciones de mi padre oí como mi hermano le gritó: «Ya puedes volver a Rusia y quedarte ahí». Entonces Hellinger dice: «El hermano expresó lo que la madre pensaba». Un niño de 3 años no dice estas cosas. Esta es otra vez una frase extraviada en el sistema, una frase prohibida que se manifiesta en el más débil, ¿no? ¿Cuántas veces vemos eso, no? Porque hasta nosotros mismos nos encontramos diciéndole cosas a otro que decimos, ¿no? Ay, pero yo cómo dije eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que dije eso? Como si lo que estoy diciendo no fuera mío. La actitud terapéutica ante las resistencias. Esto de la resistencia, bueno, todos ya sabemos que esto, lo de las resistencias lo descubrió Sigmund Freud, ¿no? Que él fue el que introdujo este término, resistencia, que es que justamente él descubrió que los pacientes iban a terapia, pero en realidad nunca se curaban porque ellos mismos se resistían a curarse, ¿no? Porque es como que nuestro problema o lo que nos pasa nos sirve siempre para sentirnos víctimas, ¿no? Quien de la resistencia dice que se percibe que utiliza especialmente las secuencias cortas durante las rondas para interferir en tales comportamientos, ¿no?, cuando nota una resistencia. Sabe detectar los patrones, dice él, con una rapidez increíble, o sea, Hellinger, ¿no?, parando rápidamente a la persona en cuestión y explica para el grupo algún aspecto de ese patrón, dando también una pequeña intervención o contando una historia. Puede permitirse la confrontación muy directa, ya que cada uno en el grupo ve como una y otra vez acepta a los participantes con respeto y cariño, encontrando siempre la buena solución al final. A continuación quisiera presentar unos cuantos ejemplos cortos de los seminarios, ¿no?, que justamente hablan de las resistencias, ¿no?, porque esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, si nos vamos a constelar, ¿no? Hola Gloria, qué sé yo, nos queremos ir a hacer una constelación y nos vamos a ser conscientes de nuestras propias resistencias, ¿no? Para todo lo que es verdad, también existe una objeción válida. Como consecuencia de la objeción, lo que antes se reconoció como verdadero, de repente ya no puede surtir ningún efecto. La objeción, por tanto, paraliza la energía. Tiene un efecto destructivo y es siempre barata, ya que puede producirse fácilmente y sin ningún esfuerzo. El que presenta la objeción, por regla general, no tiene que hacerse responsable de las consecuencias. ¿Vieron esto que uno dice así, pero yo, ¿no?, y quiere objetar acerca de algo? Es algo muy diferente cuando una persona se mete en la situación y desde el mismo proceso encuentra otra variante.
En este caso es una experiencia que al comunicarla tiene la misma calidad que el conocimiento previo, sirviendo de complemento o de corrección. Es una gran diferencia, ya que detrás se halla un esfuerzo espiritual, una experiencia y un riesgo a los que la persona se expone. La crítica y el cuestionar son un juego de académicos. Puedo cuestionarlo todo, pero ¿qué aporto? ¿Qué te aporto a ti, Jens, si haces estas objeciones? Aquí puedes observar lo que ocurre con el proceso en cuanto haces la objeción. Separa. O sea, una cosa es objetar, o sea, por eso también a veces pasa, ¿no? Que en una constelación, si el constelador constela y empieza, sí, lo que pasa que lo que vos sentís es por esto, lo que yo veo es no sé qué, que el abuelo mató a no sé quién, que no sé qué, y se empiezan a hacer muchas, y después encima permite que los mismos representantes o los que están en la ronda digan lo que les parece. Esas objeciones no sirven para nada, no conducen a nada, frenan todo, no sirve. En cambio, si surge alguien que ve, porque siente, ¿no? Y quiere comunicar, ¿no? Otra variante, ¿no? De cómo a la solución, porque siempre lo que se tiende es a la solución, eso sí aporta. Ahora, lo que estaba haciendo Jens, en este caso era objetar. Objetar no aporta, ¿no? Esto es como cuando vamos al terapeuta a hacer una constelación, vamos a hacer en este caso individual, y el terapeuta me empieza a decir, lo que pasa que vos esto, lo otro, lo que tenés que hacer es así, va, y me empieza a dar muchos consejos, la constelación se corta. Es muy difícil no juzgar, y más siendo terapeuta. Lo amenazante, dice Hellinger, en el proceso verdadero es que por regla general no nos deja elección, ¿no? Cuando alguien objeta algo, ¿no? Frecuentemente preferimos sustraernos a la necesidad de conformarnos haciendo objeciones. Claro, como no quiero, no me gusta, no me conforma lo que veo, podemos decir, ¿no? Hago una objeción, ¿no? Y creo que yo así, como que soy de libre pensamiento, soy libre, pero no me sirve para nada, porque es algo ilusorio eso, ¿no? Otra resistencia, aparte esta de objetar, ¿no? La que se ve mucho, dice, en las constelaciones, es la búsqueda de causas y explicaciones, ¿no? Cuando lo común es que nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y quiero que me expliquen, que me expliquen y que me expliquen. Fíjense en la fuerza que tiene esto de nuestro problema, ¿no? Cómo tendemos a querer resolverlo, ¿no? Entonces otra vez la mente vuelve a tejer otra vez toda la película y empezamos a buscar causas y explicaciones. Junto con las objeciones que están llenas de peros, ¿no? O sea, el por qué, pero. Es que en todo lo que nosotros hacemos, vamos a sacar la constelación, lo que sea, siempre lo hacemos con un propósito, le ponemos que queremos resolver eso que me pasa, que se termine, ¿no? Pero es que se termina, fíjense lo que dijimos antes, que dice Hellinger, cuando yo realmente me cansé, cuando dije basta, pero yo lo tengo que sentir internamente, ¿no? Y bueno, eso lleva un proceso. Bueno, este cuento se llama La vaca y el alambre de púa. Vieron que en los campos, donde están las vacas, los caballos, hay esos alambres de púa, ¿no? Que dicen que es invento argentino. Que los argentinos inventamos el alambre de púa. Bueno. Entonces Lidia dice, de momento me siento tranquila y fuerte. Esta noche tuve un sueño. Después me desperté llorando y me vinieron determinadas imágenes. Una de ellas fue esta. Vi una persona pequeña que cayó a un barril de agua. Y después vi a mi hermana, pero sin que hubiera ninguna relación entre una cosa y la otra. Y Hellinger dice, ¿estas son imágenes de sueño o qué? Y Lidia dice, esto fue después del sueño y también hubo lágrimas. Y Hellinger dice, pero eso
no contiene nada. Lidia sigue hablando y dice, bueno, pero está relacionado con una conversación en la que... Entonces Hellinger le interrumpe. No quiero saberlo. Y Lidia dice, bueno, de acuerdo. De todos modos contaré algo. ¿Quieras saberlo o no? Le dice Lidia. Y Hellinger, interrumpiendo, dice, no. Este es un proceso que me gustaría analizar. Primero hay una vivencia y después empieza la búsqueda de las explicaciones. Sea cual fuera la explicación, siempre es una descarga. Sin embargo, no tiene nada que ver con correcto o falso. Y esto es común. Nosotros cuando vamos a hacer una terapia, inclusive si vamos a constelar, es que queremos contar todo lo que nos pasa, bla, 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 el cuento nuestro, ¿no? La explicación. Bien. Y las constelaciones no tienen nada que ver con la explicación. Entonces, en la mayoría de los casos, se buscan las causas de la propia inactividad o de la propia infelicidad. En cuanto la explicación se encuentra, el proceso puesto en marcha por la vivencia se termina. Lo mismo puede apreciarse en la historia de la mística. Determinadas vivencias son muy similares en cristianos, musulmanes, budistas, y cada uno interpreta lo vivido de otra manera. Intentan abarcarlo con las posibilidades a su alcance. Sin embargo, es imposible alegar razones para una vivencia y la gran disciplina exige dejarlo simplemente tal como es y renunciar a las explicaciones. Por eso yo les decía, desentendimiento, no quiero entender. Cada vez que yo quiero entender, que mi mente empieza a querer buscar entender, me tengo que decir a mí mismo, desentendimiento con amor. Es como un aceptar. Entonces ahí el campo o el alma sigue trabajando. Pero si yo le pongo freno con mi cabeza, corto todo, ¿no? Sin embargo, es imposible alegar razones para una vivencia y la gran disciplina exige dejarlo simplemente tal como es y renunciar a las explicaciones. Hay que nadar con la corriente y ver dónde nos lleva. Si un terapeuta entra en esta dinámica, en lo que él o ella alega como explicaciones, se convierte en obstáculo para la corriente de la experiencia. Ahora vuelves al sentimiento, le dice Hellinger, porque Lidia se pone a llorar cuando él dice esto, ¿no? Eso es bueno. Alguna vez estuve reflexionando sobre la pura verdad y cómo comportarse ante ella. El sabio se comporta ante la pura verdad como una vaca ante un alambre de púas. Mientras hay comida, la vaca se mantiene alejada del alambre de púa, se busca un hueco. Acabo de darte unas instrucciones para el trato con ciertas autoridades. O sea que, fíjense en que, ¿cómo era que se llamaba esta chica? Lidia, ¿no? Lo que quería era explicarse, ¿no? Era una explicación para lo que veía. Esa es otra resistencia, ¿no? Y otra resistencia es la obstinación y el espíritu contestatario. Dice un participante, ayer me di cuenta de que mi tema es siempre defenderme en un principio. Me cuesta mucho admitir algo. Fácilmente reacciono obstinado. Y Hellinger le dice, esas son las personas más fáciles de manipular. Con la obstinación siempre se puede contar. De hecho, existen 3 tipos de personas. Los primeros dicen que sí y después piensan. Los segundos dicen que no y después piensan. Y los terceros piensan primero. Pausa. ¿Lo habrá oído? Heidegger, que era el que preguntó, no pudo oírlo porque dijo que no enseguida. ¿Por qué en las constelaciones nos piden que nos inclinemos y nos volvamos a enderezar, no?
es un movimiento corporal que se hace. Porque imagínense, cuando uno se inclina, ¿no? Tiene que doblar su cintura, llegar hasta, ¿no? Hasta más o menos la altura de las rodillas, estirar los brazos, ¿no? Como haciendo como si fuera un ritual, como una reverencia, ¿no? Claro, esto visto en otro contexto parece como que uno, ¿no? Estuviera como humillándose, porque ¿quién se hace esas reverencias o se inclina, ¿no? Sin embargo, esto de hacer la inclinación, ¿no? Es una manera de honrar, dicen las constelaciones, y sirve para restablecer el equilibrio y el orden, ¿sí? En los sistemas. En nuestra cultura, ¿no? Esto está visto así, como se puede tomar como un acto de respeto, pero también se puede confundir con algo que es una sumisión, ¿no? Ser sumiso ante alguien, ¿no? Entonces, según las constelaciones, el inclinarnos y rendir homenaje a alguien es para el alma, ¿no? Y el cuerpo responde a esa sensación de alivio que siente posteriormente a haberse inclinado, ¿no? Cuando nos negamos a honrar o a inclinarnos, ¿no? Sentimos todo ese peso, ¿sí? Esa arrogancia, podemos decir, el no querer inclinarme, la siento en el cuerpo como dolor, por lo general en la espalda, ¿no? Cuando las familias no siguen estos órdenes del amor, los hijos tienen que aprender a ignorar su propia alma y ya no pueden distinguir lo que es verdadero y apropiado para ellos. En tales casos posiblemente se nieguen a inclinarse ante las personas con las que correspondería y se obstinan frecuentemente en honrar a otras personas que son impropias, ¿no? Fíjense en todo esto que vemos hoy en día, bueno, ya hace rato que se ve, ¿no? Pero hoy en día se ve mucho más. Todo esto que se ve, ¿no? De los chicos que son fanáticos, ¿no? Y como medio se desesperan por obtener algo, ¿no? De ese a quien admiran, ¿no? Capaz que ante ese se inclinan y ante sus propios padres no. Bueno, entonces este movimiento de inclinarse hacia la madre o el padre es un movimiento, no, parece que lo hace el cuerpo. Parece, porque en la apariencia parece que lo hace el cuerpo, pero es un movimiento del alma. Por lo general, donde más se hace esto es ante los padres o ante los ancestros, ¿no? Todos los ancestros, los antepasados, ¿no? Y dicen que la reverencia o la inclinación es lo que permite que el amor fluya. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? De una mujer que tenía una relación difícil con su padre. Contó en la constelación, ¿no? Muchas cosas horribles que éste le había hecho a ella y a su madre. Entonces, cuando esta cliente iba a configurar la constelación de su familia, el terapeuta le preguntó si alguien en la familia del padre, la familia del padre de ella, había muerto tempranamente. Y ella dijo que sí, que tenía 7 hermanos y una hermana que murieron en la guerra, y que los padres de su padre habían sido asesinados, que él fue el único miembro de la familia que sobrevivió. Cuando pusieron en la constelación a los representantes de los fallecidos, colocándolos en un semicírculo detrás del representante de su padre, el peso de su suerte se hizo visible para todos. La mujer espontáneamente rompió a llorar llena de aflicción, cubrió su cara con sus manos y bajó la cabeza hasta el pecho. Cuando su profundo sollozo empezó a calmarse, el terapeuta dirigió la atención de la cliente al movimiento espontáneo de su cabeza y le sugirió que lo llevara a término, ¿no? Dirigió su atención a su interior intentando percibir el rumbo que el movimiento quería tomar, ¿no? Entonces se inclinó de rodillas, bajó la cabeza hasta que su frente tocaba el suelo y
permaneció así en esta posición durante bastante tiempo. Y esto trajo alivio a su alma, ¿no? Y como sabemos, en las constelaciones trae alivio al alma de todos, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se puede manejar este asunto de los méritos y las pérdidas de los padres. Y este asunto de tomar a los padres parece ser que es bastante conflictivo para nosotros, más cuando hemos tenido padres difíciles. Bueno, si nuestros padres fueron buenecitos es como que es sencillo, pero si nuestros padres no fueron tan buenecitos, ¿no? Parece ser que cuesta más. Pero ¿cómo se maneja esto de los méritos y las pérdidas de los padres, ¿no? Los padres, supuestamente a lo largo de su experiencia, ¿no?, han hecho cosas buenas que merecen mérito y también hicieron cosas que no podemos decir no tan buenas, ¿no? Y también los padres han ganado cosas y también han perdido cosas, como es toda experiencia humana acá, ¿no? Toda la vida es así. Eso que nuestros padres han ganado o han perdido, ¿no?, es de ellos. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta aceptar como hijos, ¿no? Como que hay cierta cosa, como que nos sentimos como identificados con lo que les pasó a ellos, ¿no? Y esto es lo que las constelaciones nos están hablando para que tomemos conciencia. Lo que a ellos les pertenece personalmente no se refiere a los hijos, es de los padres, ¿no? Y esto las constelaciones lo marcan muy bien, ¿no? Por ejemplo, una culpa que ellos tengan por X cosa, una implicación, lo que sea, es de ellos, ¿no? En todo esto los hijos no forman parte de eso. Entonces los padres no pueden ni deben dárselo a sus hijos. Ni los hijos deben tomarlo de los padres, porque no les corresponde. Tomar a los padres es tomar la vida que nos dieron, ¿no? Y aceptar sus destinos tal como fueron, con lo bueno y con lo malo. Pero no cargar con las culpas de ellos, ¿no? Ni con lo que les corresponde a ellos. Cada uno aquí tiene que cargar con su propio destino. Entonces, tampoco tenemos que tomarnos y apropiarnos de los méritos de nuestros padres, ¿no? Porque el anterior no lo tomó de otro anterior como don bueno para pasarlo a otros posteriores, sino que forma parte de su destino personal. También forma parte de su dignidad, y si él lo toma y otros lo dejan, posee una fuerza y un bien especiales. Este bien sí que puede pasarlo a otro posterior, sin el precio que pagó por ello, ¿no? El bien, ¿no? Lo que resultó de eso que los padres, algunos de nuestros padres hicieron o nuestros padres hicieron. Eso es lo que sí podemos tomar. Ahora bien, si un posterior, aunque sea por amor, en lugar de un anterior, toma sobre sí un mal, entonces un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándole la dignidad y la fuerza tanto a este como al mal, y del bien queda sin el beneficio para ambos tan solo el precio. Si un posterior, sin realizar el esfuerzo ni sufrir la suerte correspondiente, toma los méritos y el derecho personal de un anterior, también tiene consecuencias nefastas, ya que toma el derecho sin el precio. Ahora bien, si un posterior, o sea, mis hijos, vamos a suponer, yo le di ese bien, ¿no? Aunque sea por amor, en lugar de un anterior, toma sobre sí un mal, ¿sí? Entonces, un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándole la dignidad y la fuerza tanto a este como al mal, y del bien queda sin el beneficio para ambos, tan solo el precio. Vamos a desmenuzar esto. Entonces, los padres
le dan el bien a sus hijos, ¿no? Los hijos lo toman. Los padres se lo pueden pasar a sus hijos y sus hijos lo pueden pasar. Pero si uno que sigue, ¿no? O sea, en este caso los hijos, ¿no? Toma el mal en lugar de tomar un bien, entonces el que sigue, ¿sí? Por ejemplo, el nieto, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Como que toma, ¿sí? Eso, ¿sí? Eso que tendría que haber, que no tendría que haber tomado el hijo, ¿no? Y tiene que pagar el precio. Paga el precio. No se beneficia en nada, ¿no? O por ejemplo, si alguien se beneficia de algo, vamos a poner una herencia, ¿no? Un abuelo y el nieto, ¿no? Y el nieto recibe toda la herencia porque vamos a suponer el hijo muere, por hacer una cosa, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eso tiene consecuencias nefastas, dice Hellinger, ¿no? Porque está tomando ese derecho sin haber pagado el precio. O sea, estoy tomando algo que en realidad le correspondía a mi padre, pero lo estoy tomando yo. Por eso fíjense en que esto es muy revuelto, ¿no? Porque o sea, estas cosas suceden realmente. Entonces los hijos tienen que poner sus límites, lo cual también es una especie de respeto ante los padres. El hijo puede tener ciertas ventajas por los méritos de los padres. Estas, sin embargo, pertenecen al ámbito de aquello que los padres dan a los hijos. Con aquello que reciben de los padres pueden hacer algo nuevo, ganando así sus propios méritos. ¿Ven? A lo que va acá, para hacerlo más en criollo, es que cada uno toma de sus padres, pero después tiene que hacerse su propia vida. Por eso es tan importante en las constelaciones comprender estos movimientos. Yo como hijo tomo de mis padres, ¿bien? En este caso un bien, ¿sí? Porque, o sea, lo que mis padres me dan, en realidad los padres los tengo que aceptar como son, ¿no? Pero yo tomo un bien, algo, vamos a decir, mi papá construyó una empresa, vamos a decir, qué sé yo, puedo decir algo, ¿no? Y esa empresa era muy potente. Pero yo ahora, con esa empresa que hizo mi papá, voy a hacer algo diferente. Voy a ganar mis propios méritos. No me voy a quedar solo con lo que mi papá o mi mamá hicieron. A esto se refiere, ¿no? Porque a veces pasa, o que los hijos no les importa, ¿no? Lo que los padres dejaron. O que quieren vivir así, con eso que les dejaron y nada más, ¿no? Por eso es tan importante alcanzar en esta vida nuestros propios méritos, poner nuestra propia impronta, nuestra propia cosa. Por eso hay que entender muy bien lo que es tomar a los padres, ¿no? Tomar a los padres no es que yo me quedo viviendo con mis padres toda mi vida, ni que me sigo comportando como un niño pequeño, porque ellos son mis padres y nunca salgo de mi lugar, nunca me ubico en el adulto. Vieron que hay muchas confusiones con respecto a esto, ¿no? Por eso el hijo entiende el amor, muchas veces los hijos entendemos el amor como un hacerse como, o sea, hacerme como mis padres, ¿no? O un vivir como mis padres, ¿no? Más adelante esto se encubre, pero sigue actuando en el alma. O sea, por más que la personalidad parece que hace otras cosas, el alma sigue haciendo lo mismo, sigue actuando como, ¿no? Ahora, miren, ¿no? Esto, ¿no? De querer hacerme como o vivir como, pero claro, a nivel del alma esto sigue actuando, por más que yo a nivel de la personalidad crea otra cosa, ¿no? Los padres esperan y desean que a sus hijos les vaya mejor. Por lo tanto, aquello que los padres desean está en contradicción con aquello que los hijos se imaginan bajo el concepto de amor. Los niños no conocen límites en su amor, su experiencia de la vida. Sin embargo, sí que es limitada, por lo que la tentación de unirse a sus padres en el sufrimiento es sumamente poderosa.
Y eso fíjense en que sucede así. Si el sufrimiento de los padres es compensado ciegamente por el sufrimiento de los hijos, este pasa de persona en persona, de generación en generación, sin llegar a ningún fin. Al trabajar con constelaciones, frecuentemente se revelan patrones repetidos de daño y de sufrimiento, atravesando generaciones en una misma familia. Incluso si se les rechaza a los padres, existe una unión secreta. Miren lo que dice acá. Por eso esto a veces es tan complicado, porque claro, bueno, como en cualquier filosofía, en cualquier cosa que estemos viendo, ¿no? Una cosa es lo que sucede desde este personaje, o sea, desde la personalidad. Y otra cosa es lo que sucede a nivel del alma. Porque lo que realmente está sucediendo es lo que está sucediendo a nivel inconsciente, o sea, del alma. Por eso cuando constelamos, ya sea que lo hagamos presencial o individual, online, o no importa cómo lo hagamos, va a salir lo mismo siempre porque el campo muestra lo que hay. Nos resulta chocante y no queremos aceptar eso que vemos, porque claro, porque eso que muestra el campo, que está mostrando mi inconsciente, no condice, no concuerda, no es coherente, podemos decir, con lo que mi vida, mi experiencia diaria y mi persona viven. Entonces, claro, digo, no puede ser. No. Hay una gran resistencia, ¿no? Hay una resistencia muy grande, yo diría, ¿no? Por eso después nos cuesta sanar. Y decimos, ¿pero cómo? Claro, porque la constelación siempre es para mí. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo quiero sanar mi relación con mi madre, ¿no? Bien. Pero claro, a nivel de las formas y los personajes y la experiencia, parece totalmente imposible. Pero capaz que a nivel del alma se sanó la relación, ¿no? Porque el vínculo es el vínculo, la relación en la forma es la relación en la forma. Entonces, lo importante es estar en paz con lo que pasa. Ese es el gran arte. Por eso aquí nadie puede vivir en paz, porque nosotros queremos estar en paz si se arregla lo de afuera. Si pasa algo a mi gusto y piacere, ahí afuera. Y ahí está la cosa. Y se mete la mente, que empieza a analizar y a racionalizar, y quiere que las cosas encajen, y claro, no encajan nunca, ¿no? Y bueno, por eso estamos tan, como parece, desconectados de lo que somos. ¿Cómo no vamos a estar desconectados si hay toda una capas y capas de oscuridad? Y la oscuridad no es que sea de que seamos malos, no, la oscuridad se refiere a lo inconsciente, o sea, todo lo que tengo negado, todo esa psique, ¿no? Todo lo psicológico que no pude resolver, es lo que impide estar justamente conectado. Por eso es inconsciente. Claro, es que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, o sea que se una todo, es que no puede pasar la luz. La luz está ahí, no se va. Es que yo no puedo acceder ahí porque yo estoy lleno de miedo, lleno de conjeturas, de convicciones, de que esto es así, refuto todo, quiero tener razón. Nunca digo sí a la vida, nunca estoy en el asentir a todo como es. Y hablo de que nunca todos, ¿no? Porque yo me incluyo. A mí también me agarran esos momentos, ¿no? Donde es como uno se siente, como dice el Curso de Milagros, tratado injustamente por la vida, ¿no?